Capítulo 1911 Defecto 2. Lo primero es lo primero. Un error extremadamente grave apareció en el último capítulo. Cuando Hua Meijin explicó la razón de la existencia de esa luz púrpura, su explicación no tenía sentido. Porque cuando se movió a la estrella polar azul, Xia Qingyue no la había capturado, así que no se mencionó el sello del pilón púrpura. Debe ser estúpida. O no, mi cerebro debe ser estúpido. Después de la actualización, fue reparado rápidamente, una nueva razón, pero la restauración no fue muy buena. Todas mis actualizaciones se publicaron en Peerless Dominant Station, otros sitios web se actualizaron al mismo tiempo, pero la mayoría de los siguientes cambios del cuerpo principal no están sincronizados. Entonces, si encuentra algo mal en el último capítulo en otros sitios web o aplicaciones, no lo dude, no es una ilusión, la línea de tiempo salió mal. Lo anterior no es una tontería. Lo siguiente es, Al Black Owl Mars jajaja, ya me parecía raro la verdad porque se supone que la había capturado después de la destrucción de la estrella. Cuando no hay razón para explicarlo, continuar hundiéndose en él es sin duda un acto tonto de autoengaño y dañar a los demás. Yunche dejó escapar un largo suspiro. Meijin, tienes razón. De camino aquí, he vuelto a pensar en este punto, pero nunca he podido encontrar una razón para explicarlo. Así que, como dijiste, mi subconsciente siempre ha sabido que todo era una invención, pero siempre está bien, está realmente bien. Hua Meijin lo consoló con una sonrisa. Quizás esto te ayude a resolver el nudo en tu corazón más rápido. Esta vez, fue Yunche quien asintió firmemente con la cabeza y su mirada ya no parecía tan fugaz. Déjame adivinar. ¿Buxin está en el reino de la canción de nieve? Las dulces y encantadoras palabras de Hua Meijin desviaron la atención de Yunche. Si de repente corriste hacia aquí, ella debe estar muy preocupada. Yunche pensó por un momento y dijo, con Xuanjin cuidándola, no hay necesidad de preocuparse. Primero iré a ver al suegro, Hua Meijin pareció sorprendida. Yunche dijo con una leve sonrisa, mirándola ahora, es hora de que el suegro se someta a su tratamiento final. Así que este viaje no se puede considerar completamente en vano. Bien. Hua Meijin sonrió alegremente. Hua Qianeng se sentó erguido en el suelo con los ojos cerrados y su rostro enrojecido. Frente a él, la mano de Yunche estaba envuelta en una energía profunda de luz. El poder del milagro divino de la vida era como una corriente cálida que fluía desde la punta de sus dedos hasta todo el cuerpo de Hua Qianeng. Una vez pensó que sus heridas serían irreversibles, pero se habían curado lentamente bajo el milagro divino de la vida de Yunche. Después de hoy, incluso su fuerza volvería pronto a ser como antes. A pesar de que ya había pasado la posición de rey del reino de la luz glaseada a Hua Jingyue, ahora era el comandante del orden de la región divina del este. Fue mucho más impresionante que el rey del reino de la luz glaseada. Durante los últimos 2 años, cuando se enfrentaba a su gran grupo de hijos, solía suspirar. A veces, criar a un grupo de hijos varones era mejor que encontrar un buen yerno. De hecho, su hija no lo adoraba por nada. Habían pasado 4 horas y esta última sesión de curación también estaba llegando a su fin. Cuando sintió el aura de poder dentro de sus venas profundas que estaba a punto de despertar, Hua Qianeng no pudo mantener su completa calma. Su rostro palpitaba continuamente. Hua Meijin había estado haciendo guardia a un lado todo el tiempo, y la mayor parte de su mirada se centró en el rostro de Yunche. En este momento, una fuerte voz femenina vino del exterior. Pequeña Jin, sal y sígueme a un lugar. No había duda de que fue la concubina de Hua Qianeng y la madre biológica de Hua Meijin y Hua Jingyue, quien pudo gritar de manera tan desenfrenada en la región central del reino de la luz glaseada. Chen Banxiao. Hua Meijin se puso de pie apresuradamente. Tenía miedo de molestar a Yunche y a su padre, así que se dirigió hasta la puerta antes de responder en voz baja, «Madre, ¿a dónde quieres que vaya contigo?» El hermano mayor Yunche todavía está aquí. Chen Banxiao se acercó al oído de su hija y susurró disimuladamente, «Tu hermana va a volver. Esto le dará una oportunidad a tu hermana». Hua Meijin comprendió instantáneamente lo que estaba pasando. Ella tomó la iniciativa de tirar del brazo de su madre mientras la emoción llenaba su rostro, «Entonces apurémonos y vámonos. No dejes que la hermana mayor nos vea. Oye, espera. Primero déjame enviarle un mensaje a tu hermana». Muy rápidamente, se completó la transmisión de voz de Chen Banxiao. Tanto la madre como la hija sonrieron tácitamente y se marcharon uno al lado del otro sin saludar a nadie. En medio del silencio, Yunche abrió los ojos y la luz profunda de luz en su mano también se dispersó silenciosamente en este momento. Finalmente se ha curado. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras le hablaba a Hua Qianeng con un tono incomparablemente seguro. «Suegro, tus venas profundas están completamente bien ahora. En un corto periodo de 3 meses y como máximo de medio año, su fuerza profunda se despertará gradualmente a su punto máximo». Hua Qianeng fue naturalmente capaz de sentir claramente la condición de sus propias venas profundas. Reprimió la emoción en su corazón, levantó la cabeza y se rió, «Jajajaja, contigo, el yerno emperador del reino de Dios, es posible que mi fuerza profunda se recupere». Nada mal. Yunche escaneó el área con su sentido divino y descubrió que Hua Meijin ya no estaba cerca. Hablando de eso, ¿no llevaste a pequeña Buxin al norte? ¿Por qué te volviste de repente?
Preguntó Shua Qianeng. No creía que Yunche hubiera regresado esta vez para tratarlo. Yunche dijo sin rodeos, para decirte la verdad, es porque encontré algo difícil de explicar. ¿Algo difícil? Shua Qianeng parecía desconcertado. Me temo que hay muy pocas cosas en este mundo que puedan dejarlo perplejo, emperador Yun. Hablando de eso, resulta que tengo algo sobre lo que quiero consultar a mi suegro. El tono y la expresión de Yunche eran excepcionalmente tranquilos e indiferentes, como si quisiera consultarlo sobre algo que no era importante. Se despertó el interés de Shua Qianeng. Yunche no agregó ninguna base adicional ya que dijo directamente, hace 7 años, el día en que el emperador diablo del azote celestial se fue, me enviaron al reino de la luz glaseada mientras estaba inconsciente. ¿Meijin me estaba cuidando mientras estaba inconsciente? Por supuesto. Shua Qianeng asintió sin dudarlo. En ese momento, eras un diablo malvado y la noticia de que todo el mundo te perseguía ya se había extendido como la pólvora. Meijin lloró terriblemente cuando te vio inconsciente e incluso se quedó a tu lado desde entonces. Si quieres creer que ella se alejó de ti, Shua Qianeng negó con la cabeza con una sonrisa, ni siquiera lo pienses, ni un solo paso, ¿verdad? La sonrisa en el rostro de Yunche no cambió, y su tono aún estaba relajado y tranquilo, como si estuviera preguntando casualmente sobre algo que no sabía en ese entonces. Shua Qianeng asintió con la cabeza. Pero después de eso, su expresión de repente se congeló y una mirada de realización apareció en su rostro. Ahora que lo pienso, no es como si no se hubiera ido. Hubo un periodo de tiempo en el que no sabía a dónde iba. La punta de su ceja se movió levemente, pero Yunche mantuvo su expresión cuando dijo, ¿se fue? ¿Aproximadamente cuánto tiempo? ¿A dónde fue él? Shua Qianeng fingió recordar y dijo, estaba colocando múltiples barreras de aislamiento en ese momento, así que no conozco los detalles. Sin embargo, me fui por un periodo de tiempo muy corto, así que estoy seguro de que fueron menos de 15 minutos. En cuanto a dónde fue, pregunté casualmente en ese momento, pero Meijin no respondió. Supongo que eras el único en su mente, así que no tenía ganas de escuchar mis preguntas. Ya veo. Yunche asintió. ¿Por qué preguntas de repente sobre esto? Shua Qianeng preguntó a cambio. ¿Podría ser que el asunto difícil que mencionaste antes en realidad tenga algo que ver con esto? Es solo una pregunta casual, suegro, no tienes que preocuparte, dijo Yunche con una leve sonrisa. En este momento, la puerta de la habitación se abrió con suavidad. Una hermosa y larga pierna con un par de zapatos de jade azul brillante y un vestido inmortal de luz glaseada entró. Después de eso, toda la habitación se iluminó de repente, revelando el cuerpo esbelto y elegante de Shua Jingyue y su rostro de jade extremadamente hermoso. Jingyue, has vuelto, dijo Shua Qianeng con una sonrisa. Shua Jingyue asintió con la cabeza a su padre antes de volverse hacia Yunche. ¿Puedo preguntar por qué el emperador Yun me está buscando? Shua Qianeng y Yunche estaban atónitos. Sin embargo, Shua Qianeng entendió instantáneamente lo que estaba pasando en su corazón e inmediatamente sonrió sin decir una palabra. La conmoción atravesó el corazón de Yunche, pero lo que apareció en las profundidades de sus ojos fue una luz extraña. Se puso de pie y le sonrió a Shua Jingyue. Tengo algunas cosas de las que quiero hablarte en privado. Me pregunto si tú, sola. Shua Qianeng se puso de pie con un voz y dijo ansiosamente, de repente recordé que me olvidé de darles las piedras en la parte de atrás de la montaña, tengo que darme prisa e irme, van. Antes de que pudiera terminar de hablar, Shua Qianeng ya había desaparecido en el aire. La puerta estaba bien cerrada e incluso había colocado una barrera insonorizada. Yunche, Shua Jingyue. Los alrededores se calmaron y sus ojos se encontraron. Estaban en la misma habitación y sus miradas estaban juntas. Además, eran solo ellos dos. Las emociones de Shua Jingyue inmediatamente se volvieron un poco extrañas. Ella dijo con calma, ¿qué instrucciones tiene el emperador Yun para mí? Por favor, hable con claridad. No, por supuesto que no es una orden. El emperador Yun, cuyo poder podría sacudir al mundo, parecía estar un poco nervioso en este momento. Solo quería preguntar, la última vez. La mirada tartamudeante y evasiva de Shua Jingyue reveló un nerviosismo aún más obvio. También causó que los latidos del corazón de Shua Jingyue se volvieran repentinamente caóticos. La última vez, sobre lo que dijo la suegra, ¿qué te parece? Después de decir esas palabras, Yunche parecía haberse librado finalmente de su nerviosismo mientras miraba directamente a los hermosos ojos de Shua Jingyue. Sus palabras y su mirada hicieron que el corazón de Shua Jingyue diera un vuelco y sus ojos evitaran su mirada. Por supuesto, ella sabía muy bien qué era ese asunto, porque cada vez que venía Yunche, Chen Banxiao definitivamente diría algunas palabras. No dejó el incidente. Parecía que si él no quería a Shua Jingyue, ella persistiría en hablar de eso por el resto de su vida. Mamá me ha enseñado muchas cosas. Yo, no sé de qué está hablando el emperador Yun. La mirada evasiva de Shua Jingyue ya no podía mantener la calma. Espero que el emperador Yun pueda explicarlo. Yunche parecía estar un poco decepcionado, pero inmediatamente, la comisura de sus labios se curvó ligeramente, y su mirada y sus palabras también tenían un poco de agresión. ¿Realmente no sabes de lo que estoy hablando? Mientras hablaba, dio un paso adelante y se acercó a Shua Jingyue. Para empezar, ya estaban muy cerca el uno del otro,
por lo que antes de que Xue Jingyue pudiera reaccionar adecuadamente, Yunche ya había cerrado la distancia a un lugar extremadamente peligroso. Abrió la boca, pero el aura del hombre ya estaba justo frente a ella, lo que le hizo perder la voz. Como uno de los 4 hijos divinos de la región del este en ese entonces, como el rey del reino de la luz glaseada y la cuñada mayor del emperador Yun, la vida entera de Xue Jingyue había estado llena de un esplendor deslumbrante. Su estado en el reino de Dios también era extremadamente alto. Sin embargo, cuando se trataba de relaciones entre hombres y mujeres, era tan pura como una hoja de papel en blanco. No tenía idea de cómo debería reaccionar. Frente a la figura, el aura y la mirada de Yunche que se acercaban, era como un conejo impotente e inocente. Su cuerpo inconscientemente se encogió hacia atrás y, sin saberlo, había sido obligada a un rincón. Bien. Si no quieres hablar de eso, déjame. Cuando escuchó la suave voz de Yunche que parecía tirar de las fibras de su corazón, Xue Jingyue finalmente se dio cuenta de que los ojos de Yunche estaban a solo unos centímetros de los de ella. Su respiración estaba tan cerca que casi le tocó la mejilla. Si fuera alguien más, cuando estuvieran a 10 pasos de ella, su espada riachuelo de jade ya habría apuñalado. Pero él era Yunche, su aura, sus ojos, todo en él era demasiado devorador de almas. Mientras decía déjame decirlo, una indescriptible anticipación creció en su corazón. Sin embargo, sus siguientes palabras nunca llegaron a sus oídos. Estaba tan nerviosa que estaba aturdida. Sin embargo, sintió su rostro y su aura acercándose a sus labios, más cerca. Su cerebro había perdido la capacidad de pensar, y todo su cuerpo estaba tan flácido que ni siquiera pudo reunir una pizca de fuerza para resistir. Giró levemente su delicada cabeza, pero fue solo un poco. Después de eso, en medio de su extremadamente caótico latido, casi involuntariamente cerró los ojos. Fue en este momento que los cálidos ojos de Yunche brillaron repentinamente con 2 luces profundas púrpuras. Un rayo de luz púrpura se disparó en la frente de Xue Jingyue como un destello de luz. Búsqueda del alma del mango profundo. El cuerpo de Xue Jingyue se congeló instantáneamente en su lugar. Sus hermosos ojos se abrieron lentamente, pero ya no había color en ellos. Sin dudarlo, Yunche preguntó lo más rápido que pudo: hace 7 años, el día en que el emperador diablo del azote celestial se fue, cuando yo estaba inconsciente en el reino de la luz glaseada, Meijin me vigiló. El alma de un maestro divino era extremadamente poderosa. Incluso si la fuerza profunda y el poder del alma de Yunche eran superiores a los de Xue Jingyue, era imposible para él usar la búsqueda del alma del mango profundo en ella. Por lo tanto, utilizó este método despreciable. Xue Jingyue había estado completamente indefensa contra él para empezar, y bajo su constante presión y agresión, su corazón y su alma se vieron sumidos en un completo caos. Probablemente no sería una exageración decir que este fue el periodo más caótico de su vida, y él había aprovechado esta oportunidad para buscar en su alma con éxito. Pero incluso si tuviera éxito, la cantidad de tiempo que podría mantenerlo definitivamente sería extremadamente corto. Los labios de Xue Jingyue se separaron cuando dijo con voz inexpresiva: Meijin siempre ha estado protegiéndote. ¿No te fuiste ni por un momento? Yunche preguntó de nuevo. La mirada de Xue Jingyue vaciló ligeramente. Estaba claro que su alma ya había comenzado a luchar. Ni por un momento, se fue. Esta respuesta hizo que la expresión de Yunche se congelara. Bajo la búsqueda del alma del mango profundo, era imposible mentir. Después de un breve momento de asfixia, se aferró a su última pizca de esperanza y dijo con una voz que estaba un poco sin fuerzas: Meijin te dijo especialmente que si te hacía esta pregunta algún día, tendrías que dar esta respuesta, que no se había ido por un corto periodo de tiempo. Los ojos de Xue Jingyue estaban a punto de desmoronarse por la intensa lucha, pero aún así logró pronunciar una palabra vaga: sí. La mente de Yunche rugió sin cesar. Wu. El cuerpo de Xue Jingyue se sacudió violentamente y de repente se despertó. Se apoyó contra la pared y se rozó la frente con la mano mientras miraba a Yunche en pánico. ¿Tú? ¿Qué me hiciste? Sin respuesta, la mirada de Yunche estaba desenfocada y su rostro estaba pálido. Se dio la vuelta y se alejó lentamente, sus pasos débiles y rígidos, como un cadáver sin alma. Guts capítulo 1912 Mentiras. Hermana, he vuelto. En el momento en que Xue Meijin aterrizó, sintió que la atmósfera estaba extremadamente mal. Las cejas de Xue Jingyue estaban muy juntas y su aura era claramente inestable. Xue Qianeng se paró a un lado con una expresión solemne. El aura de Yunche no se encontraba por ninguna parte. ¿Qué pasó? Xue Meijin preguntó cuando un mal presentimiento surgió repentinamente en su corazón. Debería ser yo quien te pregunte eso. Xue Jingyue dejó escapar un leve suspiro. ¿Qué le pasó a Yunche? Xue Meijin corrió hacia adelante y agarró la manga de Xue Jingyue. Hermana mayor, respóndeme primero, ¿qué pasó? La expresión de Xue Jingyue era complicada. Hubo dudas, preocupaciones e incluso ira. Él, primero usó un método bastante despreciable para hacer que mi corazón perdiera su calma, luego aprovechó la oportunidad para usar un método extraño para buscar en mi alma. Luego, me hizo algunas preguntas. El corazón de Xue Meijin dio un vuelco. ¿Qué pasa? Su voz se suavizó. Después de todo, el poder del alma de Xue Jingyue era poderoso. Después de calmarse, ya había recordado todo lo que había sucedido durante el corto periodo de tiempo en que estuvo bajo los efectos de la búsqueda del alma. Lo que hizo resultó ser la pregunta que le has recordado varias veces durante los últimos 2 años.
¿te fuiste cuando estaba inconsciente? Los labios de Shua Meijin temblaron visiblemente. ¿Cómo? Respondiste. Shua Meijin preguntó con voz algo aturdida. Ella sabía sobre la búsqueda del alma del mango profundo de Yun-che, y sabía que era imposible que alguien que estaba bajo los efectos de la búsqueda del alma mintiera. Nunca te fuiste, respondí honestamente, dijo Shua Jingyue. Al final, incluso preguntó si nos habías recordado mentir que te habías ido por un corto periodo de tiempo. También respondí que sí. Shua Meijin también me hizo la misma pregunta, dijo Shua Qianen con voz profunda. Pero de acuerdo con tus recordatorios anteriores, le dije que te habías ido por un corto periodo de tiempo y no sé a dónde fuiste. Pero parece que él no me creyó. Meijin, dijo Shua Qianen solemnemente mientras miraba el rostro de su hija, que gradualmente se estaba volviendo pálido. ¿Con qué tiene que ver exactamente esta pregunta? No puedes decírmelo ahora. Jingyue dijo que cuando se fue hace un momento, parecía haber perdido su alma. Simplemente no puedo creer que haya algo en este mundo que pueda convertirlo en ese estado. Shua Meijin movió sus labios. Fue solo después de un largo tiempo que ella dijo con voz muy suave, preguntó, si me había ido antes de que lo trajera al reino de la luz glaseada. No, respondió Shua Jingyue sin dudarlo. Su rostro pálido se puso aún más pálido. Entiendo, iré a buscarlo primero. No me sigas. Shua Meijin se fue aturdida. Se parecía exactamente a Yun-che en este momento. Shua Qianen y Shua Jingyue se miraron sin palabras durante mucho tiempo. Bajo un árbol antiguo alto y marchito, Yun-che se sentó en silencio allí y miró a lo lejos. De vez en cuando, algunas hojas marchitas caían, pero antes de que pudieran acercarse a su cuerpo, ya estaban destrozadas y expulsadas por el aura caótica y desordenada. Shua Meijin se mordió la comisura de los labios mientras se acercaba lentamente. Sus pies pisaron las gruesas hojas muertas mientras dejaba escapar un sonido inquietante. Hermano mayor. Yun-che. Se paró junto a Yun-che, miró su perfil lateral y llamó suavemente. Yun-che no giró la cabeza. Miró hacia adelante y dijo con una voz ligeramente ronca, todas tus sospechas, toda tu desobediencia, me diste suficiente explicación. No dudó en hacer un juramento. Después de eso, incluso me dio una razón que no pude refutar. Pero ¿sabes por qué todavía no puedo convencerme a mí mismo? Eso es porque todo lo demás solo puede ser sospecha y posibilidad. Pero hay una cosa de la que estoy absolutamente seguro. Shua Meijin se mordió los labios aún más fuerte. Sabía de lo que estaba hablando Yun-che. Incluso había comenzado a llenar este vacío hace mucho tiempo, pero al final, Yun-che continuó, en ese entonces, cuando me contaste todo, me dijiste muy claramente que inmediatamente fuiste a la estrella polar azul a espaldas de mi padre y mi hermana después de la noticia de que me había convertido en una persona diablo y estaba siendo perseguido por todo el reino. Después de eso, el yo inconsciente fue enviado al reino de la luz glaseada, pero sé que la estrella polar azul no podría haberse movido en ese momento. Shua Meijin parecía que estaba a punto de llorar. Sabía que en este punto, todas sus excusas eran inútiles. La imagen que Buxin imprimió con la piedra de imágenes eternas estaba en Ciudad Nube Flotante, dijo Yun-che lentamente. Era un lugar que nunca podría confundir. Como ciudad pequeña en los reinos inferiores, Ciudad Nube Flotante es muy estricta y también alterna con mucha frecuencia el día y la noche. En aquel entonces, el momento en que el emperador diablo del azote celestial se fue decidido por ella misma y me lo contó hace mucho tiempo. Recuerdo muy claramente que el tiempo que ella se fue aproximadamente equivalente a cuando era de noche en el continente Cielo Profundo. En ese momento, Ciudad Nube Flotante era de noche. Después de eso, ocurrió un evento inesperado. El emperador diablo del azote celestial cayó en una situación desesperada en el momento en que me dejó. Luego, la piedra de ilusión del vacío de Yanjin me dejó inconsciente y me envió lejos. Fui enviado al lugar donde encontró a Luo Changzhen y Wo Po-yun, que estaban con ella. Una vez vi los recuerdos sellados de Luo Changzhen que selló del soberano de la espada a través del reino del robo del alma, así que supe que Wo Po-yun fue quien me salvó. También supe cuándo y dónde se encontraron con el yo inconsciente. Con la base de cultivo de Wo Po-yun, me llevó al reino de la luz glaseada a toda velocidad desde ese reino estelar en aproximadamente 2 horas. En ese momento, cuando el continente Cielo Profundo acababa de entrar en la noche, Ciudad Nube Flotante todavía era de noche. Y aunque Wo Po-yun redujo la velocidad deliberadamente a la mitad y usó 4 horas para llevarme allí, el cielo nocturno de Ciudad Nube Flotante aún no se dispersó. Si moviste la estrella polar azul antes de que me enviaran al reino de la luz glaseada, entonces el fenómeno que dejó Buxin debería ocurrir en la oscuridad de la noche. Sin embargo, la escena en la piedra de imágenes eterna es durante el día, ya sea la luz púrpura, sin rastro pasando por el encantamiento del alma, jade de imágenes glaseadas ilusorias. Todas las sospechas, defectos y contradicciones podrían explicarse y él podría creerlas todas. Sin embargo, una mentira convincente podría derribar todas las explicaciones y la confianza. Los pálidos labios de Shua Meijin parecían estar a punto de sangrar. Ella no respondió en absoluto. Incluso si usó una razón extremadamente ridícula y absurda como Wo Po-yun podría haber pasado de 4 a 6 horas para echarse una siesta, sería inútil discutir con él. Porque había muchas cosas que podrían encubrirse, pero el momento en que Yun-che fue llevado al reino de la luz glaseada fue demasiado fácil de confirmar. Shua Qianen lo sabía, Shua Jingyue lo sabía y Wo Po-yun lo sabía.
Siempre que Yun-che quisiera, incluso podría señalar con precisión el momento exacto. En el camino hacia aquí, incluso traté de convencerme una vez más de que esta mentira podría ser solo un desliz de la lengua o un lapso momentáneo en tu memoria. En realidad, solo fuiste a la estrella polar azul después de que llegué al reino de la luz glaseada. Para probar este pensamiento incomparablemente reacio, incluso me quedé especialmente atrás para buscar la confirmación de tu padre. Él me dio la respuesta que quería. Cuando estaba inconsciente, te fuiste por un corto periodo de tiempo. Pero, Yun-che cerró los ojos y dijo en voz baja y profunda, mi Meijin es demasiado inteligente y meticulosa. En aquel entonces, no conocías en absoluto el continente cielo profundo, pero durante estos 2 últimos años, has visitado con frecuencia el continente cielo profundo y te familiarizaste con las diversas características y el pasado del continente cielo profundo. Tienes clara la frecuencia en la que se alterna el día y la noche, y también sabes que no importa si es el clima, los cambios estacionales o los turnos de día y noche, es prácticamente lo mismo que cuando estaba al este de la región del este. Además de eso, hay algo enterrado en lo profundo de tu corazón que te hace desconfiar inconscientemente. Tan inteligente como usted es muy probable que descubra este defecto en algún momento. Porque casi todos en Ciudad Nube Flotante serán testigos del extraño fenómeno que sucedió cuando la estrella polar azul fue transferida en ese entonces, y todos recordarán que era de día. Pero cuando comparaste el tiempo del que hablaste en ese entonces, te diste cuenta de que fue la noche de Ciudad Nube Flotante. Si me diera cuenta de esto un día por alguna razón, será difícil para ti explicarlo. Incluso si la posibilidad de que esto suceda es muy baja, dada tu personalidad, todavía, pensarás en formas de corregir tu error. Por ejemplo, el tiempo que le tomó a usted moverse a la estrella polar azul estaría silenciosamente fuera de lugar hasta que yo perdiera el conocimiento. Así que pensé, si la respuesta de tu padre era el resultado de tu error, entonces utilicé la búsqueda del alma del mango profundo para preguntarle a tu hermana. Shua Meijin ya sabía lo que sucedió después. En ese entonces, cuando Shua Meijin le había contado todo a Yun-che, ella había mencionado específicamente que se había movido a la estrella polar azul para no dejar ningún defecto. Porque sabía muy bien que no había dado un solo paso mientras que Yun-che había estado inconsciente en el reino de la luz glaseada, y Shua Qianen y Shua Jinjue siempre habían estado a su lado. Inesperadamente, esto se convirtió en el mayor defecto. Después de eso, se dio cuenta de que su error se había convertido en una evidencia irrefutable bajo la búsqueda del alma del mango profundo de Yun-che. Es imposible que la estrella polar azul se moviera antes de que me llevaran al reino de la luz glaseada. Cuando estaba inconsciente en el reino de la luz glaseada, no te alejaste ni un solo paso, sin embargo, les recordaste especialmente a tu padre y a tu hermana que mintieran en caso de que les pregunte. Yun-che dejó escapar un largo suspiro. Meijin, ahora que las cosas han llegado a esto, ¿todavía vas a seguir mintiéndome? El pequeño cuerpo de Shua Meijin se agachó lentamente junto a Yun-che. Abrazó el brazo de Yun-che mientras sus delicados hombros se crispaban ligeramente. No pudo decir nada durante mucho tiempo. Cuando se descubrió la mentira de que había coludido con su hermana y su padre, ya no tenía excusas, incluso si tenía que actuar como tonta. Yun-che se dio la vuelta y colocó suavemente sus manos sobre los hombros de Shua Meijin. Dime, la persona que el emperador diablo del azote celestial entregó el manual del cielo que desafía al mundo, es Xia Qingyue, ¿verdad? Dime. Shua Meijin no se atrevió a mirar a los ojos de Yun-che. Ella negó con la cabeza muy fuerte y dijo con una voz que casi suplicaba, hermano mayor Yun-che, por favor no preguntes más. Solo trata esto como un sueño. Ella sigue siendo esa mala mujer que quiere matarte, hacerte daño, está bien, matarme, hacerme daño. La voz de Yun-che comenzó a temblar, y su expresión lentamente se volvió dolorosa, ella es Qingyue. ¿Por qué me mataría? ¿Por qué me haría daño? Siempre había recordado claramente que cuando Xia Qingyue intentó matarlo 2 veces, una vez frente al muro del caos primordial y una vez fuera de la estrella polar azul que había sido destruida, hubo una acción bastante extraña. Invocó la espada divina del pilón púrpura y condensó una luz divina del pilón púrpura excepcionalmente densa en la hoja. En ese momento, Xia Qingyue era el poderoso emperador dios de la luna, mientras que él era solo un rey divino. Si Xia Qingyue quisiera matarlo, solo necesitaría el poder de un movimiento de un dedo. No había necesidad de la espada divina del pilón púrpura en absoluto, y había incluso menos necesidad de condensar un poder divino del pilón púrpura tan fuerte. En ese momento, todos sintieron que Xia Qingyue estaba usando esto para mostrar su determinación de matar a la persona diablo y cortar por completo todos los lazos con Yun-che. Quería usar su poder más resuelto para aniquilarlo sin dejar un solo rastro. Pero, si ella fuera la dueña del perforador del mundo, si hubiera liberado esa intensa luz divina del pilón púrpura para cubrir la luz carmesí que el perforador del mundo había liberado cuando liberó su poder divino. Su objetivo era enviarlo lejos con el poder del perforador del mundo en el momento en que la luz púrpura de la espada divina del pilón púrpura lo envolvió por completo. Cuando el poder de la luz divina del pilón púrpura explotó y se disipó, todos pensarían que Yun-che había sido reducido a cenizas por el poder divino del pilón púrpura. Luego podría esconderse en otro espacio y crecer silenciosamente mientras todos pensaban que estaba muerto. En este momento, cuando recordó lo que ella dijo antes de matarlo 2 veces, también quedó claro que había un significado más profundo. Yun-che, este rey también es responsable de tu estado actual, pero como eres una persona diablo, no culpes a este rey por ser desalmada.
Sin embargo, debido a nuestra relación pasada como esposo y esposa, este rey te dejará morir sin ningún dolor. Ni siquiera un cadáver quedará atrás. En el mundo después de la muerte, piensa en lo que deberías hacer en tu próxima vida. En el mundo después de la muerte, te convertirás en un espíritu maligno que llora, o te convertirás en un dios diablo con rencor. Este rey lo espera con ansias. Entonces, muere. Pero en ese momento, enfrentando sus frías y despiadadas palabras, solo había dolor y odio en su corazón. Sin embargo, sus 2 asesinatos habían sido interrumpidos en el momento en que descendió la luz divina del pilón púrpura. Una vez, Yan Yejinger lo había enviado lejos, quien aún tenía que deshacer la impresión de esclavo. Una vez, fue interrumpido por Musuanjin, que se había estado escondiendo en la oscuridad. Dime rápido. Es ella. Las palabras de Yunche perdieron gradualmente el control. Ella es la maestra del perforador del mundo. Es quien grabó el jade de imágenes glaseadas ilusorias hace mucho tiempo. Es la que transfirió la estrella polar azul. Es ella. Es todo ella, ¿verdad? Xue Meijin negó con la cabeza mientras las gotas de agua caían de sus ojos. No preguntes más, no puedo decir, yo. Todo estaba claramente resuelto, así que ¿por qué? Apareció tal proyección. ¿Por qué esa proyección tuvo un momento de luz divina del pilón púrpura? El nombre Xiaqingyue siempre había sido una pesadilla que Yunche no estaba dispuesto a tocar. Fue esta pesadilla que aún no se había disipado lo que provocó que la proyección de Yunche estallara con un deseo sorprendentemente fuerte de investigar. Encendió por completo todos los puntos sospechosos que antes eran invisibles y sin forma, y ni siquiera podían considerarse fallas. Fue más rápido que la peor situación que jamás había imaginado, más feroz y más completa. Capítulo 1913 La verdad 1. Meijin, dime, ahora que el perforador del mundo está en tus manos, solo tú lo sabes todo, quiero que me lo digas personalmente. Yunche ya estaba usando su mayor fuerza de voluntad para controlar sus emociones. El día que menospreció a los emperadores de las 4 regiones, incluso creyó con arrogancia que ya no habría nada en el mundo que pudiera romper su corazón. Sin embargo, la confusión emocional fue demasiado intensa y siguió atacando los límites que el emperador Yun podía controlar. Una gota de sangre escarlata se deslizó lentamente por los apretados labios de Xue Meijin. Ella bajó la cabeza y dejó escapar una voz dolorosa. Sí, todo fue hecho por ella, no tenía ninguna razón para no contarte todo cuando regreses. Hermano mayor Yunche, por favor no te fuerces a creerlo más. Te estás forzando a ti mismo. Incluso ahora, Xue Meijin, que claramente no tenía palabras para defenderse, seguía resistiendo con fuerza, a pesar de que se sentía tan impotente. Esto también hizo que la luz en los ojos de Yunche se volviera aún más irascible, y su voz también se convirtió en un rugido bajo que estaba ligeramente fuera de control. Todo es falso. Incluso la posibilidad que imaginé a la fuerza para ti es falsa. ¿Por qué todavía no estás dispuesta a admitirlo? ¿Qué estás escondiendo exactamente? Ya ha llegado a esta etapa, ¿por qué todavía no estás dispuesta a decírmelo? Xue Meijin no dijo nada. Solo su cuerpo temblaba aún más intensamente, como si hubiera caído en un infierno helado que perfora los huesos. Fue en este momento que Yunche de repente se dio cuenta de algo. Sus ojos de repente temblaron y soltó el hombro de Xue Meijin en pánico. La ropa de sus hombros ya había sido destrozada por su energía profunda fuera de control. En su piel blanca como la nieve, había marcas azuladas que él había hecho. Las manos de Yunche estaban suspendidas en el aire. Después de un largo tiempo, se liberó un rayo de luz profunda entre sus dedos. Cubrió suavemente los fragantes hombros de Xue Meijin y limpió lentamente la cicatriz azul. Drip, drip, drip. Gotas de lágrimas cayeron sobre sus rodillas. Eran claramente gentiles y silenciosas, pero hicieron que el corazón de Yunche doliera como si se lo hubieran arrancado. En los últimos años, Xue Meijin se había convertido de repente en una llorona. Recordó claramente cómo Xue Meijin se había derrumbado en el acto cuando le contó sobre la muerte de Xiaqingyue hace tantos años. Se había arrojado sobre su pecho y había llorado amargamente durante mucho tiempo. En ese momento, había dicho que estaba llorando de emoción y alegría. Pensando en eso ahora, si ella había llorado lágrimas de alegría, ¿cómo pudo haber llorado tan amargamente? Durante los 3 años que habían pasado cultivándose juntos en el reino divino del cielo eterno, a veces se despertaba de su meditación y se encontraba con Xue Meijin mirando fijamente en cierta dirección, con el rostro manchado de lágrimas. Ella siempre sonreiría de inmediato y le diría que aún podrían estar tan cerca después de experimentar tal calamidad. Fue como un sueño, haciéndola sentir tan feliz que quería llorar. Incluso en la estrella polar azul, cuando era claramente el momento más relajado y cálido, sus ojos a menudo inexplicablemente se empañaban. Mi Meijin siempre tendrá 15 años, esta no era la primera vez que le decía algo que sonaba como una broma a Xue Meijin, porque ella realmente había estado llorando demasiado estos últimos años. Fue solo ahora que se dio cuenta de que sus lágrimas de los últimos años no eran lo que había imaginado. Quizás cada lágrima salió de lo más profundo de su corazón. Meijin, lo siento. Puso su mano sobre el hombro de Xue Meijin una vez más. Era solo que esta vez, sus movimientos eran incomparablemente suaves, y su voz también se había vuelto mucho más suave. Pensé que me había vuelto lo suficientemente fuerte, pero al final, aún no cumplí con mis expectativas y perdí el control terriblemente, pero la verdad es demasiado importante para mí.
Dime, de acuerdo. Su delicada cabeza todavía colgaba profundamente y sus lágrimas fluían incontrolablemente. Si alguien la mirara a los ojos en este momento, descubrirían que la luz en sus ojos, que poseía el alma divina inmaculada, era sorprendentemente oscura. No puedo, murmuró en voz baja. Su voz ya había perdido su cualidad etérea y había un poco de estupefacción en su dolor. Esta es, una promesa, su deseo final. No puedo, promesa. Su último deseo. Mei-jin, escúchame. Mírame a los ojos. Junche ahuecó suavemente las mejillas manchadas de lágrimas de Shua Mei-jin con ambas manos. Sé que debe haber algún tipo de acuerdo entre tú y ella. Le prometiste que guardarías todos tus secretos. Además, siempre has hecho un muy buen trabajo. Durante todos estos años, no se filtró una sola palabra. Mentirle a alguien cercano a ti es algo muy doloroso. Para cumplir la promesa que le hiciste, no dudaste en mentirme de nuevo. Realmente lo has hecho muy bien. La verdad se fue desentrañando poco a poco debido a un accidente. Yo fui quien la descubrió poco a poco. No fuiste tú quien la expuso, ni fuiste tú quien me dijo la verdad. Ahora que me lo has contado todo, es solo una especie de confesión que debe hacerse después de que todo ha sido expuesto. No está rompiendo tu promesa, y definitivamente no la defraudará. Las palabras de Junche hicieron que los ojos oscuros de Shua Mei-jin temblaran levemente. Su voz se volvió aún más suave y no había un solo rastro de reproche en sus ojos hacia sus mentiras. Solo había un sentimiento de amor y lástima extremadamente profundo. Llevas todas las verdades secretas y sabes todo lo que ella ha hecho. Sin embargo, solo puedes ver al mundo despreciarla, humillarla, menospreciarla, reírse de ella, y más aún, verme resentirme con ella, odiarla, y ni siquiera quiero que nadie mencione su nombre frente a mí. Este sentimiento debe ser muy doloroso, ¿verdad? Estas palabras se estrellaron despiadadamente en la parte más profunda del corazón y el alma de Shua Mei-jin como un martillo pesado. El temblor de su cuerpo y sus pupilas de repente se hizo varias veces más intenso. Además, ¿te has olvidado? La esquina de los labios de Junche se levantó en una sonrisa muy suave y gentil. Es diferente ahora que en ese entonces. En este momento, ya somos oficialmente marido y mujer. Cosas felices, cosas tristes, cosas pesadas. Incluso si es un pecado después de romper la promesa, debemos soportarlo juntos. Así es como deberían ser un verdadero esposo y esposa, ¿verdad? Entonces, dime, ¿de acuerdo? Comparado con confesar todo, definitivamente no quieres que me sienta vacío todo el tiempo. Quieres verla a ella, que hizo todo en silencio, no tener mala reputación, ¿verdad? Sus ojos estrellados temblaron violentamente, otra vez. Oh. TSH. Ella gimió y finalmente, en cierto momento, la luz en sus pupilas se rompió como cristales, esparciendo las interminables hermosas estrellas. Su corazón, emociones y lágrimas estallaron al mismo tiempo. Se arrojó sobre el cuerpo de Junche y comenzó a llorar fuertemente. Todos estos años, detrás de cada sonrisa, siempre había una espina en su corazón y en su alma. Cada vez que lo tocaba, le dolía el corazón por asfixia. Es ella. Es la hermana mayor Qingyue. Es su perforador del mundo. Es de ella. Finalmente gritó ese nombre. Ella finalmente no pudo soportar todo esto sola. Era como si la montaña que había estado presionando su corazón durante mucho tiempo se hubiera derrumbado en un instante. Gritó desenfrenadamente y expresó sus emociones desenfrenadamente, como si quisiera liberar todo el dolor, la pesadez, la opresión y la tortura que había sufrido a lo largo de los años al contentar de su corazón. Sin embargo, bajo su colapso emocional, estaba llorando incontrolablemente e incapaz de hablar. Junche la abrazó con fuerza, cerró los ojos y apretó los dientes con fuerza. Su corazón había estado convencido desde hacía mucho tiempo, pero cuando escuchó a Shua Mei-jin gritar su nombre con sus propios oídos, su corazón todavía se sentía como si estuviera a punto de colapsar. Lejos en el cielo, la respiración de Musuanjin también se había vuelto extremadamente caótica. Si no fuera por el hecho de que la mente de Junche estaba en un estado aún más caótico, habría sentido instantáneamente su existencia. Como estaba preocupada por Junche, todavía lo siguió en silencio. Sin embargo, escuchó una verdad que era demasiado impactante. Xia Qingyue. La persona que encontró más increíble y difícil de aceptar cuando traicionó a Junche hace tantos años era ella y Chi Buyao. Esto fue especialmente cierto para Chi Buyao. Habían pasado tantos años, y Xia Qingyue ya había muerto hace mucho tiempo, pero todavía no podía superarlo. Reina Diablo, murmuró. Tu comprensión de ella no es lo que llamas el mayor prejuicio en tu vida. Nunca ha sido. En ese entonces, cuando el hermano mayor Junche estaba en la región divina del norte, la noticia de que el reino de la luz glaseada te había acogido por un día fue expuesta y difundida. Después de eso, la hermana mayor Qingyue llegó rápidamente e hirió gravemente a mi padre. Ella también paralizó sus venas profundas y me llevó al reino dios de la luna para ser encarcelada. Le tomó mucho tiempo a Shua Mei-jin calmarse antes de comenzar a narrar todo lo que había sucedido en ese entonces. Sus ojos ya se habían enrojecido por el llanto y todavía había gotas de agua colgando de ellos. Mi padre, mi hermana y yo entendimos esto hace mucho tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se enterara de esto, así que estábamos preparados para ello. Es solo que no esperábamos que sucediera tan rápido.
Pero la verdad es que la hermana mayor Qingyue filtró deliberadamente la noticia de que el reino de la luz glaseada te acogió, como se esperaba. Cuando todo se reconectó en la mente de Yun-che, muchas cosas ya se habían vuelto completamente diferentes a sus ojos. Si los otros reinos rey, especialmente el reino de Dios monarca Brahma, se enteraran de esto primero, las consecuencias serían difíciles de predecir. Por lo tanto, ella difundió la noticia primero e informó al reino de Dios del cielo eterno de antemano, atrayendo a Zhou Susi al reino de la luz glaseada. Después de eso, hirió gravemente a mi padre y paralizó sus venas profundas frente a él. Después de eso, anunció que me expulsaría del reino Dios de la Luna durante 1000 años. Como uno de los 3 reinos más fuertes de los reinos estelares superiores de la región divina del Este, una cosa era herir gravemente a Shua Qianeng, pero paralizar permanentemente sus venas profundas. Este fue sin duda un castigo extremadamente cruel. No solo había lisiado a Shua Qianeng, también había lisiado el pilar central del reino de la luz glaseada. Zhou Susi no pudo evitar suplicar por ella. A Zhou Susi le gustaba mucho Shua Meijin. En ese entonces, había estado incomparablemente ansioso por tomarla como su discípula y no había nadie en la región divina del Este que no supiera sobre esto. Por lo tanto, Zhou Susi solo podía pedir clemencia por el encarcelamiento de Shua Meijin por Xia Qingyue. Si quisiera transferir a Shua Meijin al reino de Dios del cielo eterno, definitivamente sería acusado en secreto de protegerla. De esta manera, se había resuelto el castigo para el reino de la luz glaseada. Los métodos de castigo eran tan crueles que provocaban escalofríos en la columna vertebral, y el emperador Dios del cielo eterno incluso había presenciado y suplicado misericordia. De esta manera, nadie, incluido el reino de Dios monarca Brahma, podría interferir más en este asunto. Al mismo tiempo, si alguien quisiera codiciar el alma divina inmaculada de Shua Meijin a través del crimen del reino de la luz glaseada, tendría que enfrentarse directamente al emperador Dios de la Luna. En la superficie, parece un castigo severo, pero en realidad, es una forma de protección para el reino de la luz glaseada y para mí. Shua Meijin sollozó. Ella me dijo que las venas profundas lisiadas de mi padre definitivamente se recuperarán cuando el hermano mayor Yun-che regrese, como se esperaba. Ella levantó la cabeza mientras otra lágrima decepcionante caía por el rabillo del ojo. Padre ya se ha recuperado por completo. Realmente quiero contarle a la hermana mayor Qingyue sobre este asunto en persona. Yun-che preguntó en voz baja. En aquel entonces, después de que ella te capturó y te trajo al reino Dios de la Luna, te dijo todo, ¿verdad? Shua Meijin asintió. Ella tomó la iniciativa de difundir la noticia y castigar al reino de la luz glaseada. Proteger el reino de la luz glaseada es solo una razón secundaria. Lo que más quería hacer es llevarme a su lado con rectitud. Después de eso, sacó su perforador del mundo y me dijo, todo en la prisión lunar del nivel más bajo del reino Dios de la Luna. Yun-che inmediatamente contuvo la respiración. Capítulo 1914 La verdad, 2. Hermano mayor Yun-che, muchas de tus suposiciones anteriores son correctas. Las imágenes en esos 4 jades de imágenes glaseadas ilusorias fueron grabadas en secreto por la hermana mayor Qingyue. Es solo que cuando los hizo, no usó los jades de imágenes glaseadas ilusorias, sino la perla de imágenes de la luna oculta. Yun-che no se sorprendió en lo más mínimo cuando dijo en voz baja, es una piedra preciosa de imágenes profundas que se puede grabar en silencio como el jade de imágenes glaseadas ilusorias. La razón por la que había tallado el jade de imágenes glaseadas ilusorias fue para racionalizar el hecho de que había sido tallado por Shua Meijin. La habilidad de la perla de imágenes de la luna oculta para ocultar el aura no es tan buena como el jade de imágenes glaseadas ilusorias de nuestro reino de la luz glaseada, pero ella es la emperador Dios de la Luna. El aura que emana de la perla de imágenes de la luna oculta cuando está grabada puede fusionarse completamente con su aura de Dios de la Luna. Para ella, es incluso mejor que usar el jade de imágenes glaseadas ilusorias. Además, la perla de imágenes de la luna oculta que ella había grabado no eran 4, sino 5. El quinto, ¿es la escena del día en que el emperador diablo del azote celestial se fue? Yun-che se inclinó hacia adelante mientras preguntaba con una voz claramente ansiosa. Shua Meijin asintió. Pero, yo no estaba allí cuando el emperador diablo del azote celestial se fue, así que, no pude usar esa imagen. ¿Está contigo? Yun-che preguntó con urgencia. Por supuesto, las imágenes de ese día ya no se pudieron utilizar. Pero, dado que no se habían utilizado, quizás las imágenes que contenían no se habían borrado. A pesar de que Xia Qingyue era quien lo había grabado, naturalmente no habría rastro de ella, al menos, todavía estaría su voz. Incluso su voz. Shua Meijin negó suavemente con la cabeza, ya ha sido destruida por la hermana mayor Qingyue. Los ojos de Yun-che instantáneamente se decepcionaron. Las imágenes que se han transferido al jade de imágenes glaseadas ilusorias han sido tratadas por la hermana mayor Qingyue. Ella ha borrado todos los rastros de su existencia, su propia voz y todos los demás rastros posibles de su existencia. Luego, destruyó las 5 perlas de imágenes de la luna oculta. No quería dejar ningún defecto. En otras palabras, Xia Qingyue ya había decidido transmitir todo lo que había hecho a Shua Meijin. Yun-che estaba incomparablemente ansioso por saber por qué estaba haciendo esto, pero reprimió con fuerza las olas en su corazón y se concentró en escuchar la narración de Shua Meijin, sin querer perderse una sola palabra. Sé lo que estas imágenes significan para el hermano mayor Yun-che. En el futuro, cuando llegue el momento más adecuado, las haría públicas.
Entonces, en términos de razón, posición y aura, todos eran de una ayuda incomparable para ti. En ese momento, le pregunté por qué no dudaba en usar una perla de imágenes de la luna oculta tan preciosa para grabar estas imágenes antes de que todo fuera descubierto. ¿Sintió algún rastro de eso hace mucho tiempo? En ese entonces, Xue Meijin había explicado que su alma divina inmaculada había sentido algún tipo de peligro, por lo que había usado en secreto el jade de imágenes glaseadas ilusorias para grabar estas imágenes en caso de emergencias. Esa Qingyue, la hermana mayor Qingyue me lo dijo porque el tú en ese entonces la preocupaba demasiado. Los ojos de Yunche se agitaron. Ella dijo que en ese momento, el hermano mayor Yunche había experimentado un renacimiento y había regresado al reino de Dios. Sin embargo, a pesar de que claramente había pasado por una calamidad de muerte, su mirada no solo no se volvió más aguda, sino que se volvió aún más suave. Tu aura tampoco aumentó, tu aura siniestra. En cambio, había perdido un poco de su antigua severidad. Yunche, después de eso, gradualmente descubrió que durante los años que regresaste a la estrella polar azul, no solo reviviste debido al poder del renacimiento, también encontraste a la hermana mayor Yuechan, a quien había perdido por más de 10 años, como su hija. Al hacerlo perdiste toda tu fuerza profunda y te volviste lisiado. Fue su hija Buxin quien sacrificó su talento innato del dios maligno para revivir su poder. Por lo tanto, su corazón está lleno de piedad hacia los cielos, gratitud hacia el destino, anhelo por el futuro, compañía y compensación por su hija. El deseo de un hijo, solo, diluye la ambición que debes tener. Este es el estado más peligroso para ti, que posee el legado del dios maligno y muchos legados. Los labios de Yunche temblaron. Quería hablar de nuevo, pero no quería interrumpir a Xue Meijin. En realidad, Xia Qingyue le había dicho estas palabras más de una vez, ya sea directa o indirectamente. Es por tu hija que tu corazón se ha ablandado, le dijo una vez con una voz que llevaba un suspiro. Xue Meijin continuó, no mucho después, el emperador diablo del azote celestial regresó después de haber atravesado el muro del caos primordial. Detuviste con éxito su ira diabólica y ganaste un gran respaldo. Ella fue venerada por todos los reyes del reino y emperadores dioses, e incluso se convirtió en el niño divino Mesías. Después de eso, encontró a la hermana mayor Yasmín, quien poseía el poder del infante maligno. No solo llenó otro vacío en su vida, sino que también ganó un poderoso respaldo. Pero, la hermana mayor Qingyue dijo que no importa cuán fuertes sean el emperador diablo del azote celestial o el infante maligno, todavía no son tu propio poder. En cambio, te han hecho perder por completo la ambición y la sensación de peligro. ¿Cómo podría Yunche no recordar? En ese momento, todo en lo que podía pensar era en enviar al emperador diablo del azote celestial, trayendo consigo el mérito y la fama del niño divino Mesías, así como la promesa que el emperador Dios del cielo eterno había hecho personalmente, y regresar a salvo a la estrella polar azul con Yasmín. En ese momento, el hecho de que poseía la herencia del dios maligno y también era el maestro de la perla del veneno celestial ya se había hecho público. Después de experimentar la calamidad carmesí, todos los reyes del reino y los emperadores dioses habían pasado de la arrogancia a la deferencia. Por lo menos, en términos de fama externa, ya había estado a la altura de un emperador dios, e incluso podría haberlo superado. Además, con la única herencia del dios de la creación que poseía, cualquiera podía prever que el límite que podría alcanzar en el futuro definitivamente superaría a todos los emperadores dioses en el universo actual. Y dio la casualidad de que él era solo un rey divino en ese momento. Desde su posición actual como emperador Yun, si un joven que había establecido una reputación que podría superarlo en el futuro aparecía en este mundo, definitivamente lo superaría en el futuro. Sin embargo, en ese momento todavía era un novato. Definitivamente haría todo lo posible para deshacerse de ellos en secreto. Cuando pensaba en eso ahora, el orgullo, la satisfacción, la paz, el anhelo. ¿Qué tan débil e infantil era? Ella dijo que después de que el emperador diablo del azote celestial se fue, a pesar de que tenías a la hermana mayor Yasmín a tu lado, la ambición del emperador de un reino rey era algo que nunca podría predecirse. Además, en ese momento, ella ya había sentido la intención asesina del Vaya hacia ti. Además, si algo le sucedía a la hermana mayor Yasmín, como el poder del infante maligno perdiendo el control, una vez que no hay suficiente disuasión a tu lado, estarás en problemas. No será solo el hermano mayor Yunche, sino también toda la estrella polar azul. Xue Meijin miró a los ojos de Yunche y repitió suavemente las palabras de Xia Qingyue. Está haciendo todo lo posible para mirar hacia el futuro y creer en el futuro, así que no tengo más remedio que hacer todo lo posible para prepararme para lo peor. Yunche apretó los dientes e inconscientemente apretó sus manos, como si estuviera a punto de hundirse en su carne. Un verdadero diablo nunca ha sido un diablo oscuro, sino uno que existe en las profundidades del alma de cada ser viviente. Por lo tanto, nunca espere usar su propia bondad para intercambiar la buena voluntad de los demás, y nunca sobreestime el fondo de la naturaleza humana. La voz de Xue Meijin se detuvo por un momento antes de decir, hermano mayor Yunche, cuando te dije que el emperador diablo del azote celestial fue quien me dio estas palabras, en realidad fue, la hermana mayor Qingyue. Continúa. Aún tenía los dientes apretados con fuerza. Ajustó su respiración y habló con gran dificultad. Después de obtener el perforador del mundo del emperador diablo del azote celestial y poder controlarlo por completo, la hermana mayor Qingyue comenzó a buscar en secreto un planeta que pudiera reemplazar a la estrella polar azul.
Incluso si el emperador Diablo del Azote Celestial y la hermana mayor Yasmín no se fueran en ese momento, lo habría hecho en algún momento. Yun-che, naturalmente, sabía que Xia Qingyue debía haber comenzado a buscar un planeta adecuado hace mucho tiempo. La apariencia y el aura eran casi exactamente iguales, y también había una gran cantidad de vida. ¿Cómo se puede encontrar tal cosa con prisa? Miraba hacia el futuro pacífico. Sin embargo, no sabía que había alguien haciendo todo lo posible en silencio para llenar el abismo bajo sus pies, incluso si el abismo parecía haberse derrumbado en el momento de ser muy pequeño. Detrás de la preparación para un día lluvioso, había un amor que era incluso más profundo que el abismo. Los nudillos de sus 5 dedos se habían puesto pálidos por la tensión extrema. Pero la maté, yo, la maté, a ella. El emperador Diablo del Azote Celestial, ¿cuándo le dio el perforador del mundo a Qingyue? Yun-che preguntó con una voz extremadamente tranquila mientras soportaba el dolor en su pecho que estaba a punto de estallar. Shua Meijin respondió sin pensar. La hermana mayor Qingyue dijo que ese día plantaste con éxito una impresión de esclavo en la hermana mayor Yanjin. Yun-che murmuró asombrado. Ese día. La persona que Xia Qingyue más odiaba era sin duda Yan Yejinger. Antes de caer en el abismo de la nada, también hizo todo lo posible para matar a Yan Yejinger. En ese entonces, había empujado a Yan Yefantian a un rincón y obligado a Yan Yejinger a inclinar la cabeza ante ella. Sin embargo, ella, que odiaba a Yan Yejinger al extremo, no la mató para expresar su odio. En cambio, la obligó a convertirse en esclava de Yun-che. Ahora, ¿cómo podría Yun-che no entender que esto no fue un simple insulto a Yan Yejinger? También era un plan que había ideado para proteger su seguridad. Incluso si estaba tan ansiosa por matarla. No mucho después de que pusiste una impresión de esclavo en la hermana mayor Yanjin y abandonaras el reino dios de la luna, el emperador Diablo del Azote Celestial tomó la iniciativa de buscar a la hermana mayor Qingyue. Después de eso, le dio el perforador del mundo y el manual del cielo que desafía al mundo. ¿Cuál es la razón?, preguntó Yun-che. ¿Es solo porque puede controlar el perforador del mundo? En términos de control sobre el perforador del mundo, Shua Meijin, que poseía el alma divina inmaculada, era claramente más adecuada que Xia Qingyue, que poseía el corazón de cristal glaseado, dejando a un lado el perforador del mundo. ¿Por qué le dio a ella el manual del cielo que desafía el mundo en lugar de él? Sin embargo, Shua Meijin negó con la cabeza. La hermana mayor Qingyue no me lo dijo. Dijo que era un secreto entre ella y el emperador Diablo del Azote Celestial, un secreto que nunca podría ser revelado. Yun-che, el emperador Diablo del Azote Celestial había dejado el caos primordial y Xia Qingyue había caído al abismo. Esto se había convertido en un secreto eterno. A pesar de que la hermana mayor Qingyue ha pensado y preparado muchas cosas, lo que más anhela la hermana mayor Qingyue es que todos los preparativos que ha hecho sean inútiles. Que todo sea solo su preocupación y pesimismo innecesarios. Sin embargo, en el momento en que el emperador Diablo del Azote Celestial se fue, la hermana mayor Yasmín cayó en la conspiración. El peor de los casos que se le ocurrió apareció a una velocidad tan rápida que le resultó imposible reaccionar. Lo peor fue que la energía profunda de oscuridad en tu cuerpo también quedó expuesta y casi todo el mundo se opuso a ti. En ese momento, la hermana mayor Qingyue podía usar inmediatamente el perforador del mundo para alejarte. Pero si eso sucedía, el perforador del mundo quedará expuesto, el reino dios de la luna estará implicado por ella y tú también caerás en un sinfín de persecución. Por lo tanto, el mejor método que se le ocurrió a la hermana mayor Qingyue en ese momento fue enfrentarse a usted y usar la excusa de romper personalmente los lazos con el hombre diablo para matarlo, de la manera más despiadada posible. Bajo la luz púrpura de la espada divina del pilón púrpura, se ocultaba el poder del perforador del mundo que estaba cubierto por la luz púrpura. Cuando la luz divina del pilón púrpura hubiera envuelto por completo al hermano mayor Yun-che y estalle con poder, el perforador del mundo te enviaría lejos sin dejar rastro. De esta manera, el perforador del mundo no quedaría expuesto y el reino dios de la luna no sería implicado. No solo se salvará el hermano mayor Yun-che, sino que también estará muerto a los ojos de todos. En el futuro, podría esconderse en reclusión. El hermano mayor Yun-che, que estaba sano y salvo después de ser enviado lejos, sabría de inmediato sus intenciones. Y debido a que es la teletransportación del perforador del mundo, la hermana mayor Qingyue también podría encontrarte de inmediato. Simplemente no esperaba que la hermana mayor Yanjin la interrumpiera a solo un momento de distancia. Capítulo 1915 La verdad, 3. Después de que fuiste transferido por la piedra de ilusión del vacío de la hermana mayor Yanjin, la hermana mayor Qingyue en realidad te buscó. La teletransportación de la piedra de ilusión del vacío es completamente aleatoria. Tenía mucho miedo de que caigas en manos de otra persona. Después de buscar de 8 a 10 horas, no tuvo más remedio que darse por vencida temporalmente. Ella usó el perforador del mundo para dirigirse a la estrella polar azul y movió la estrella polar azul al sur de la región del sur. Luego movió la estrella agua celestial de la región del sur a donde solía estar la estrella polar azul. Y este milagro divino movimiento de estrellas casi había agotado toda la energía de la hermana mayor Qingyue, lo que hizo que no le quedaran fuerzas para continuar buscándote. Ella solo podía teletransportarse de regreso al reino dios de la luna. Sin embargo, la hermana mayor Qingyue no descansó mucho antes de que el emperador dios del cielo eterno anunciara públicamente la existencia de la estrella polar azul. Shua Meijin resopló y continuó. El hermano mayor Yun-che sabe todo lo que sucedió después de eso. Yun-che dejó escapar un ligero suspiro.
Sí, él había experimentado personalmente lo que había sucedido en ese entonces, así que lo sabía todo, pero no sabía nada al respecto. Xue Meijin dijo, aunque todo lo que sucedió ese día parecía haber sucedido de forma natural, todavía había muchos arreglos que la hermana mayor Qingyue había hecho. Ella sabe que con tu personalidad, después de escuchar que todos los reinos habían rodeado a la estrella polar azul, incluso si supieras que no había posibilidad de supervivencia, definitivamente no te rendirías. Arriesgarías tu vida y correrías lo más rápido posible. Además, tienes el Palacio Celestial de la Luna desaparecida que ella te había dejado especialmente en ese entonces. Si quieres ir lo más rápido posible, definitivamente usarás el Palacio Celestial de la Luna desaparecida. Por lo tanto, cuando corrían hacia la estrella polar azul, la hermana mayor Qingyue trajo al dios de la luna más rápido del reino dios de la luna, el dios de la luna dorada, Yue Buji. Después de eso, frente a la estrella polar azul, la hermana mayor Qingyue usó sus palabras y su propia posición especial para llevar a todos los emperadores dioses a llegar a un consenso sobre quién sería el primero en capturar al hermano mayor Yunche y quién sería el primero en tratar con él. Después de eso, el hermano mayor Yunche realmente corrió hacia el Palacio Celestial de la Luna desaparecida. La hermana mayor Qingyue es la emperador dios de la luna, por lo que puede recuperar por la fuerza el control del Palacio Celestial de la Luna desaparecida. Primero controlaría el Palacio Celestial de la Luna desaparecida, luego dejaría que Yue Buji golpee como un rayo. La hermana mayor Qingyue sería la primera en atraparte como quiera y luego destruirá la estrella polar azul frente a ti. Lo que había destruido no era la estrella polar azul, fueron todos los defectos, debilidades, preocupaciones, inocencia, amabilidad, vacilación, anhelo de Yunche. Por el contrario, ella fue quien salvó la estrella polar azul por sí misma, escondiendo todo del mundo. La segunda ejecución de la hermana mayor Qingyue de ti en público es exactamente la misma que la primera, dijo Xue Meijin en voz baja. Ella quería que todos piensen que estás muerto, y esta vez, el poder del perforador del mundo emitido por la luz divina del pilón púrpura te enviará directamente a la lejana región divina del norte. Después de que llegues a la región divina del norte, sabrías que fue la hermana mayor Qingyue quien te salvó. Pero el hecho de que ella te salvó está lejos de ser suficiente para compensar tu odio por ella por destruir la estrella polar azul. Y sin fallas ni preocupaciones, tú, que solo te quedaría el odio, definitivamente podrías transformarte y crecer a la velocidad más rápida allí. Todo salió de acuerdo con los deseos de la hermana mayor Qingyue, pero resultó ser el momento final. Mu Xuanjin, que había sido invisible durante mucho tiempo, apuñaló hacia Qingyue en el momento en que la luz púrpura envolvió a Yunche. Al final, habías logrado escapar, pero Mu Xuanjin había fallecido. ¿Es esta la voluntad de los cielos? Ese año, la espada divina del pilón púrpura de Xia Qingyue había caído impotente al suelo bajo la luz destructiva de la estrella polar azul. Dejó escapar un suspiro sin alma. Durante los años que estuviste en la región divina del norte, la hermana mayor Qingyue hizo muchas cosas en secreto y esperó el día en que regresaste. Además, Meijin, Yunche, que había estado en silencio durante mucho tiempo, finalmente habló. La ansiedad en su corazón se había acumulado hasta cierto punto, y finalmente se había convertido en un tormento insoportable. Dime primero. Después de su regreso, ¿por qué no me contó todo? En cambio, ella te empujó todo. ¿Por qué? Miró a Xue Meijin a los ojos. Quería desesperadamente saber la respuesta. Sin embargo, Xue Meijin negó suavemente con la cabeza. No lo sé, gimió débilmente. ¿No lo sabes? Las pupilas de Yunche se dilataron y su voz se volvió un poco frenética debido a su urgencia. ¿Cómo pudiste no saberlo? No te lo contó todo. ¿Cómo pudiste no saberlo? Xue Meijin negó con la cabeza impotente. Durante su tiempo en la prisión lunar, a menudo se había enfrentado a Xia Qingyue, y sabía la verdad mucho antes que Yunche. El tormento de su alma excedía con creces el de Yunche. En el reino dios de la luna, en el fondo de la prisión lunar, Xia Qingyue colocó el perforador del mundo en su palma, permitiendo que el espíritu del perforador del mundo durmiendo se sumergiera en el calor silencioso del alma divina inmaculada. Sé que esta petición es muy cruel contigo, pero no hay nadie más en este mundo que pueda ayudarme excepto tú. Solo puedo confiarte egoístamente este asunto. No entiendo. Ella negó con la cabeza impotente. Ya que creías que definitivamente regresaría y se convertiría en el verdadero emperador de este mundo, ¿por qué no le dijiste todo cuando regresó? ¿Por qué querías que le dijera que fui yo quien hizo todo esto? No entiendo, realmente no entiendo. Quiero que me odie tanto como solía hacerlo, tanto como él me odia ahora. La voz de Xia Qingyue era muy tranquila, y sus ojos parecían reflejar la brillante e impecable luz de la luna. Solo odiándome, la imagen de mí en su corazón puede fijarse en esa mujer despiadada y viciosa. Después de mi muerte, no estará triste, no recordará y definitivamente no se convertirá en un arrepentimiento que atormenta su alma por el resto de su vida. Morir. Ella sacudió su cabeza. Eres el emperador dios de la luna. Eres tan poderosa e inteligente, entonces, ¿cómo puedes morir? ¿Quién podría haberte permitido morir? No entiendo lo que estás diciendo en absoluto. No puedo hacerte entender, dijo Xia Qingyue en voz baja. Solo puedo decirte que hay muchas cosas en este mundo que son verdaderamente irresistibles. Cuando llegue a la cima, la muerte será mi mejor opción y también mi mejor final. Ella todavía negó con la cabeza, su corazón se llenó de confusión sin fin. Ella no podía entender una sola palabra. Meijin, ¿te gusta tanto?
Definitivamente no quieres que viva con dolor y se arrepienta de mi muerte por el resto de su vida, ¿verdad? Quieres que muera como una persona malvada, déjale vengarse, y luego recuperar lo que perdió, no hay mejor final que este. Fuimos marido y mujer, así que las cosas que he hecho por él ya son dignas de la palabra, esposa. Es solo que, te he defraudado. Esta deuda de gratitud, así como mi disculpa, tal vez solo en mi próxima vida pueda. Próxima vida, su voz se detuvo repentinamente mientras repetía suavemente estas dos palabras. Sus ojos de luna se llenaron de dolor. Durante su tiempo en el reino Dios de la Luna, el alma divina inmaculada de Shua Meijin estableció gradualmente una conexión del alma con el perforador del mundo. Mientras Xia Qingyue se separe del perforador del mundo, podría convertirse en la nueva maestra del perforador del mundo en cualquier momento. Sin embargo, incluso después de que Yunche había regresado a la región divina del este y ella había escapado del reino Dios de la Luna con el perforador del mundo, todavía no sabía por qué Xia Qingyue había tomado esa decisión. Lo único que podía hacer era cumplir su último deseo. Hasta que, dijo que quería que la odiaras. De esa manera, no estarías triste por su muerte. Ella preferiría que la odiaras todo el tiempo y la olvides para siempre antes que convertirte en la marca del dolor en tu corazón. Entonces, ¿por qué eligió morir? ¿Por qué? Los ojos de Yunche eran de color rojo escarlata e incluso Shua Meijin no sabía la respuesta a su pregunta. Su corazón se sentía como si estuviera a punto de partirse. Cuando regresé, solo necesitó unas pocas palabras para convencerme de todo. ¿Por qué eligió morir? Le pregunté muchas veces y traté de persuadirla muchas veces, pero, dijo Shua Meijin mientras sollozaba suavemente, ella siempre respondió que estaba destinada a no poder decirme la razón detrás de eso. Y la muerte es el final que debe elegir, y también es ella. Después de obedecer al destino, era su lucha final contra el destino. Yunche se congeló en su lugar. Obedecer, el destino, y luchar. La hermana mayor Qingyue no quiso explicarme estas palabras. Además, cuando ocasionalmente se perdía en sus pensamientos, murmuraba muchas cosas muy extrañas, dijo Shua Meijin en voz baja. Una vez dijo que era una pecadora imperdonable que dañó a su propio hermano menor e incluso causó la muerte de sus propios padres. Yunche de repente levantó la cabeza y dijo con voz ronca, Yuanba siempre ha estado bien, aparte de la calamidad mortal que salvé hace tantos años. Se convirtió en el gobernante de la región en el continente Cielo Profundo y ahora ha comenzado su viaje hacia el reino de Dios. ¿Cómo pudo ella hacerle daño? Su padre se encuentra actualmente sano y salvo en el gremio mercantil Luna Negra. Aunque se siente solo, está sano y salvo. Su madre fue herida por Yanjin. ¿Cómo les hizo daño? ¿Qué tonterías está diciendo? No sé. Shua Meijin negó con la cabeza mientras repetía esas palabras una vez más, incluso dijo que esperaba que su muerte permitiera que el reino Dios de la Luna estuviera sano y salvo. Pero, todo el cuerpo de Yunche tembló violentamente cuando sus ojos perdieron instantáneamente su color. El reino Dios de la Luna fue su primer y único reino estelar que había sido completamente destruido. Su determinación y crueldad hacia el reino Dios de la Luna había superado cualquier reino estelar. Estaba lleno de profundo odio. Cuando vio a Xia Qingyue, que había venido sola, había usado todos los cristales diabólicos de la oscuridad eterna que había obtenido del mar de huesos de la oscuridad eterna para destruir el reino Dios de la Luna en polvo frente a ella. En ese momento, él estaba tan feliz. Lo que lo hizo aún más feliz fue que dentro de la luz destrozada del reino Dios de la Luna, vio que los ojos de Xia Qingyue estaban completamente vacíos, ya no se podía ver ni un solo rastro de luz púrpura. También la escuchó murmurar aturdida. El destino, en realidad es tan irresistible, como yo hice algo. Su pecho se sentía como si estuviera siendo presionado por innumerables montañas y también estaba siendo rasgado por innumerables espadas frías. Los 5 dedos de Yunche agarraron su propia cabeza mientras temblaba y sus dedos pálidos estaban torcidos y a punto de romperse. Había estado haciendo todo lo posible por controlarse y mantener la compostura todo el tiempo, pero las últimas palabras de Shua Meijin todavía habían destrozado por completo su corazón y su alma. Shua Meijin estaba asustada por la luz en sus ojos destrozados y el aura violenta y caótica. Extendió la mano para abrazar a Yunche y dijo con voz de pánico, hermano mayor Yunche, tú, no me asustes. Esto no es tu culpa, realmente no es tu culpa. Incluso si es para cumplir el deseo de la hermana mayor Qingyue, debes tratarte bien. En este momento, un brazo que no podía dejar de temblar se estiró y empujó lenta y rígidamente a Shua Meijin. Yunche se puso de pie y miró fijamente al frente. Déjame estar solo, por un tiempo. Una frase que fue tan difícil que hizo que el corazón de uno se apretara con fuerza. Yunche dio un paso hacia adelante y caminó hacia adelante rígidamente. Hermano mayor Yunche. Shua Meijin se levantó apresuradamente y quiso seguir a su lado. Sin embargo, una mano nevada aterrizó en su hombro en este momento y le impidió moverse. Shua Meijin se dio la vuelta y sollozó, hermana mayor Xuanjin, déjalo estar solo. Mu Xuanjin negó suavemente con la cabeza mientras miraba la figura que se alejaba de Yunche. Capítulo 1916 Alma rota. ¿A dónde irá? Shua Meijin preguntó con ojos llorosos. No te preocupes demasiado, él saldrá de esto. Después de todo, él ya no es tan. La voz de Mu Xuanjin se debilitó cuando dijo, no te preocupes, antes de que finalmente bajara los ojos y dijera en una voz suave, lo seguiré desde lejos. Dile a la reina diablo sobre esto y ella encontrará la manera. Respondió suavemente Shua Meijin.
Miró la espalda de Yunche mientras él desaparecía gradualmente de su visión y murmuró, puedo echar un vistazo a los corazones de los demás, pero nunca he podido ver a través del corazón de la hermana mayor Qingyue. Puedo calentar las almas de los demás, pero no puedo ayudar al hermano mayor Yunche, todo es mi culpa. Si pudiera hacerlo mejor, no es tu culpa. Mu Xuanjin negó con la cabeza. En este mundo, no hay nada que pueda ser absolutamente perfecto. La piedra de imagen es eterna en manos de Buxin. En lugar de decir que fue un accidente, sería más exacto decir que fue la voluntad de los cielos. Ella entendía demasiado bien los sentimientos de Xue Meijin, porque también había un secreto escondido en lo profundo de su corazón que no podía decirle a Yunche, esa hija que nunca había visto antes y que había perdido para siempre. El aura caótica de Yunche creció más lejos. Mu Xuanjin ocultó su aura y lo siguió en silencio. Sin embargo, inmediatamente se detuvo y preguntó con una mirada de reojo, Meijin, ¿sabes dónde se esconden esos dioses de la luna y los enviados divinos que desaparecieron del reino dios de la luna? Xue Meijin se quedó atónita por un momento antes de asentir lentamente con la cabeza. La hermana mayor Qingyue abrió un espacio especial en los distantes reinos inferiores con el perforador del mundo. Dijo que si su muerte no podía proteger el reino dios de la luna en el al final, al menos, permitiría que la línea de vida central del reino dios de la luna tuviera una ruta de escape final, como se esperaba. Mu Xuanjin suspiró levemente. Durante los últimos años, Chibuyao había movilizado el poder de todos los reinos, pero no había podido encontrar ningún rastro de los dioses de la luna y los enviados de la luna. Esto también se había convertido en otro asunto difícil en su corazón, así que ese fue el caso. Además, Xia Qingyue no nació en el reino dios de la luna, y ni siquiera habían pasado 10 años desde que se había convertido en emperador dios de la luna. Sin embargo, parecía poseer un sentimiento muy especial y obsesión hacia el reino dios de la luna. Innumerables estrellas centellaron en la vasta región estelar, pero no pudieron reflejar ninguna luz en los ojos de Yunche. Su cuerpo era como una marioneta, llevado por las caóticas corrientes de aire del reino estelar, sin saber a dónde ya se había movido. En el pasado, a sus ojos, Xia Qingyue había destruido la estrella polar azul. Sin embargo, la causa fundamental de la calamidad fue en realidad él mismo. Pero Xia Qingyue era quien había protegido silenciosamente la estrella polar azul en su totalidad por él. Lo obligaron a transformarse, lo obligaron a recorrer el camino que más debería haber tomado. Incluso salvaron su destino, su tierra natal, su familia, su alma, su todo. Si no fuera por todo lo que ella había hecho a sus espaldas, incluso si él todavía tuviera su vida, él solo sería un fantasma errante que había perdido todo y solo podría vivir en la región divina del norte. Sin embargo, ¿por qué? Sin embargo, elegiste irte en silencio. El yo actual ya se ha convertido en lo que quieres ver. Ya me he mantenido a la altura de sus expectativas. Pero, ¿por qué no pudiste verlo con tus propios ojos? En ese entonces, para dejarme crecer, para cortar mis preocupaciones y dudas, no pudiste decirme todo. Pero entonces, ¿cuál fue tu elección para? ¿Qué es exactamente lo que llevas en la espalda? No importa qué, porque no me dejas cargarlo contigo y enfrentarlo juntos. Me allanaste el camino y me guiaste para lograr lo mejor de mi vida. ¿Por qué me dejaste con tal final? Yunche de la familia Yun tiene a su esposa, Xia Qingyue. No es filial con sus padres, no se lleva bien con el clan, mató a su padre y a su hermano, no tiene corazón y es tan venenosa como una serpiente. Incluso si se dijesen 10.000 palabras, aún sería difícil encontrar fallas en ella. He decidido despedirte y cortar nuestros lazos para siempre, de ahora en adelante, no mostraré piedad, solo odio eterno. J.E. Se rió con una tristeza sin fin. La sangre goteaba de sus labios crispados. Ella le salvó la vida, y todo lo que le dejó fue la mirada más odiosa, las palabras más viciosas, y personalmente destruir todo lo que amaba. Lo que era aún más doloroso que esto era que no tenía la más mínima oportunidad de redimirse o enmendarse, incluso si lo hubiera hecho, no tendría la oportunidad de pagar o expiar sus pecados. Sin saberlo, llegó a un espacio excepcionalmente silencioso. Esta era la región estelar más espaciosa de la vasta región divina del este. Hace solo unos pocos meses, le había dicho a Jun Buxin en su tono más tranquilo e indiferente que este lugar había sido una vez la ubicación del reino dios de la luna. Había sido destruido por él hasta que no se pudo encontrar ni un solo rastro de su existencia. Así es, hasta donde alcanza la vista, realmente no había ni un solo rastro del reino dios de la luna que alguna vez existió en la región estelar ilimitada. Yunche extendió una mano temblorosa y agarró el espacio vacío frente a él. Este era el reino estelar que una vez había controlado, el espacio donde su figura había permanecido durante mucho tiempo. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, no pudo tocar ni un poquito de su aura. Se volvió borroso y se puso en movimiento nuevamente, y después de que pasó una cantidad de tiempo desconocida, se encontró en otro sistema planetario vacío. Este era el lugar donde él y Yang Yejinger habían luchado contra Xia Qingyue todos esos años. Todas las estrellas de este espacio habían sido destruidas. Lo daré todo y daré rienda suelta a 100 respiraciones de dominio divino. Hace todos esos años, Xia Qingyue había encendido de inmediato su esencia vital y había extendido el incomparablemente poderoso dominio divino del pilón púrpura, lo que lo obligó a él y a Yang Yejinger a una posición desventajosa. Después de eso, casi todo el poder en el área surgió locamente hacia Yang Yejinger. Desde el principio, ya se había colocado en un callejón sin salida.
Al final, había agotado todo su poder solo para matar a Yang Yejinger. Yun-che, Yang Yejinger es ahora tu esclava. Puedes darle órdenes, usarla, desahogar tu odio, humillarla y devastarla como quieras. Puedes hacer lo que quieras con ella, pero hay una cosa que debes recordar. Es alguien a quien debo matar. La preparé para que sea tu esclava no porque no quiera matarla, sino porque no puedo matarla por el momento. Pase lo que pase entre tú y ella no tiene nada que ver conmigo. Pero, absolutamente no puedes sentir nada por ella, y definitivamente no puedes tener hijos, ¿comprendes? Hay algo más que es mejor que te tomes en serio. Después de 1000 años, Yang debe ser asesinada por mí. Ese día, en esa batalla, Yang Yejinger fue obligada a ingresar a la prisión lunar púrpura por Xia Qingyue. Después de eso, la espada divina del pilón púrpura apuñaló directamente en la parte posterior de su corazón. Fue un golpe que fue suficiente para lastimarla gravemente, e incluso podría matarla. Sin embargo, había usado su propio cuerpo para bloquear el ataque de Yang Yejinger y había aparecido un agujero ensangrentado en su cintura. El contraataque que había usado justo después había herido gravemente a Xia Qingyue, haciendo que la sangre salpique por todas partes. La luz de la luna destructiva del reino dios de la luna brilló en el rostro pálido de Xia Qingyue, y el brazo de jade que sostenía la espada divina del pilón púrpura estaba grabado con manchas de sangre que él mismo había creado. Ella no pareció sentir ningún dolor, y solo dejó escapar un llanto débil y soñador. Yun-che, ¿todavía recuerdas el juramento que me hiciste en ese entonces? El reino dios de la luna que más quería proteger. La Yang Yejinger que más quería matar. Cada rincón de su alma se sentía como si estuviera siendo cruelmente destrozado y rasgado. La sangre fluía entre sus dientes y sus pupilas se encogían de vez en cuando. Su garganta liberaba continuamente inhumanos gritos de dolor. En ese entonces, el poder que continuamente había herido gravemente a Xia Qingyue. Cada uno de ellos se había convertido en la tortura más extrema del mundo en este momento. Torció el corazón y el alma de Yun-che, causándole tanto dolor que deseó estar muerto. Levantó la cabeza en medio del dolor silencioso. En su visión borrosa, parecía haber visto la figura de Xia Qingyue que había derramado su sangre hace tantos años. La sangre había manchado su ropa roja y tenía una soledad y una tristeza sin fin. Dio un paso adelante, avanzando, siguiendo y tocando la trayectoria de su pasado, hasta que dejaron la región divina del este y alcanzaron el reino de Dios del comienzo absoluto. El abismo de la nada estaba lleno de niebla blanca. Se paró al borde del abismo, mirando el abismo sin fin que había devuelto todo a la nada. Este era el lugar que había elegido para terminar con su vida. Él y Xia Qingyue crecieron juntos en Ciudad Nube Flotante. Sin embargo, en su memoria, la primera imagen clara de ella fue su figura con un vestido de novia rojo. Antes de cumplir los 16, todo sobre ella, desde su niñez hasta su juventud, se había vuelto tan vago. En su memoria, la última figura de ella también estaba vestida de rojo. Fue una escena impresionante, una que podría romper el corazón. Yun-che, recuerda, no morí en tus manos después de todo. Ban. Yun-che se arrodilló impotente en el suelo. En sus ojos, incluso el gris se estaba desvaneciendo lentamente, dejando atrás una palidez sin vida y sin alma. Cuando lo piensas, puede haber una pequeña posibilidad de que lo descubra todo en el futuro. Así que tu último poder es liberarme y acabar conmigo misma. Hasta el último momento, seguías pensando en mí, Yun. Che, la voz desconcertada de una mujer parecía provenir del mundo borroso. Hun Silei estaba parada no muy lejos de él. Sus hermosos ojos, que ocultaban un rayo de espada, miraron fijamente a Yun-che, que estaba arrodillado en el suelo, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Durante mucho tiempo, no podía creer lo que veían sus ojos y sus sentidos, pero él no reaccionó ni a su llegada ni a su voz. Su mano había estado agarrando fuertemente su pecho todo el tiempo. Sus dedos retorcidos y casi rotos, parecían querer usar sus dedos para arrancar con fuerza su corazón. ¿Estás bien? Hun Silei dio 2 pasos más vacilantes hacia adelante. Cuando sintió su aura, se detuvo como si estuviera asustada. Claramente no estaba herido, pero su aura era tan caótica que estaba completamente fuera de servicio. Y su rostro, en realidad era de un blanco extremadamente pálido, como papel encerado, sin un solo rastro de sangre. Hun Silei se quedó allí en estado de shock. Ahora era el emperador Yun que despreciaba a todos los seres vivos en las 4 regiones. ¿Cómo podría? Fue en este momento que el pálido rostro de Yun-che de repente se sonrojó. No, una larga flecha de sangre brotó salvajemente de la boca de Yun-che, rociando el abismo sin fin frente a él. Sus pupilas también perdieron color y su cuerpo arrodillado cayó hacia adelante impotente. Yun-che, con un grito de sorpresa, a Hun Silei ya no le importaba nada más. Corrió hacia adelante y abrazó el cuerpo caído de Yun-che. En su pánico, Yun-che enterró su rostro pesadamente en su pecho. El cuerpo de Hun Silei de repente se congeló y su mente se quedó en blanco por un momento. Cuando inconscientemente quiso alejarlo, descubrió que el hombre encima de ella estaba realmente inmóvil. Algo nerviosa, movió a Yun-che de su pecho a sus rodillas. En realidad se había desmayado. Sin embargo, él inconscientemente apretaba los dientes con fuerza y sus rasgos faciales se retorcían constantemente de dolor. Las manchas de sangre en las comisuras de su boca eran aún más impactantes. Una aura anciana se acercó lentamente por detrás. Maestro, dijo Hun Silei sin comprender,
¿Qué le pasó? Jung Woo-min dejó escapar un suave suspiro y dijo, debe haber sufrido una herida al corazón extremadamente grave. ¿Corazón herido? Jun Si-lei bajó los ojos y miró al hombre en sus brazos. Un dolor desconocido se elevó en su corazón. Dado su nivel actual de poder y las experiencias de toda su vida, la única persona que podría obligarlo a llegar a ese estado es él mismo. La voz de Jung Woo-min era turbia. Parece que ha sucedido algo en su vida que no puede perdonarse a sí mismo. ¿Imperdonable? Inconscientemente, extendió la mano y tocó su rostro, queriendo aliviar el dolor en su rostro. Ella no podía entender. Su poder y estatus ya eran tan supremos. ¿Qué más podría causarle tanto dolor y hacerlo incapaz de perdonarse a sí mismo? Capítulo 1917 Recuerdos de Qingyue 1. Un suspiro lejano y soñador vino del mundo gris e ilimitado. Nunca imaginé que la verdad detrás de todo esto te lastimaría tanto. La conciencia de Yunche se hundió más profundamente en el mundo gris, como si no tuviera fin. Eres tú. La distante voz femenina recuperó lentamente su familiaridad. Había escuchado esta voz más de una vez, pero cada vez que dejaba este extraño mundo del alma, lo olvidaba por completo. Cada vez que regresaba inexplicablemente a este mundo, lo recordaba de nuevo. No debería haber aparecido a la fuerza, pero han aparecido demasiadas grietas en tu corazón. Si esto continúa, el nombre Xia Qingyue se convertirá en un nudo en tu corazón por el resto de tu vida, una herida que te perseguirá por el resto de tu vida. Este es un resultado inaceptable para ella, yo. También se convertirá en un trauma de por vida para ella, yo. Así que tuve que interferir. Yue, de hecho, escuchó este nombre en este mundo. En este mundo, el dolor seguía siendo tan claro. ¿Quién eres exactamente y de qué estás hablando?, preguntó. Sabrás quién soy. Aunque todavía es un poco pronto, dado que las cosas ya han llegado a esto, quizás solo pueda contarle todo. Pero antes de eso, tienes otra opción. Déjame borrarte este recuerdo. Olvidarás a Xia Qingyue para siempre desde este punto en adelante, junto con todo tu dolor y arrepentimiento. De esta manera, ya no tendrás angustia ni dolor, ya no tendrás preocupaciones, y tu vida estará llena de paz y alegría. ¿Olvidar a Xia Qingyue para siempre? No. No. No, no. No. Este rugido fue tan agudo que casi rompió todas las cuerdas de su alma. No puedo olvidarla. Nunca. Su alma palpitaba y luchaba con demasiada intensidad, haciendo que el mundo gris se distorsionara ligeramente. Lo que tengo de ella, son solo estos recuerdos, nadie me los puede quitar. Una respuesta nada sorprendente, sonó la voz etérea y distante de una mujer, que traía consigo un ligero suspiro. Esta es la emoción de un ser vivo. Aunque lo he visto durante miles de vidas, sigue siendo tan profundo que es difícil de entender. Sin embargo, ¿qué calificaciones tengo para suspirar por los demás? Yunche, dijo su nombre, te contaré todo lo que le ha sucedido a Xia Qingyue. No puedo determinar si al final podrás curar la herida en tu corazón. Solo espero que una vez que lo sepas todo, no te sientas tan deprimido. De lo contrario, en el futuro, ella, yo, definitivamente no podrá perdonarse a sí misma. ¿Tú, sabes, todo sobre Qingyue?, preguntó, con una salvaje oleada de esperanza y deseo. Puedo grabar todo el karma y la verdad directamente en tu corazón y alma, pero creo que, para ti, estarás más dispuesto a usar tus 5 sentidos para experimentar personalmente su pasado que no conoces. También hay una impresión ilusoria en su cuerpo, pero está lejos de ser tan pura como la tuya. Como resultado, el aura ilusoria imbuida en las cosas que dejó atrás es suficiente para llevar a cabo un recuerdo ilusorio una vez. Entonces, si quieres ver y escuchar personalmente sobre su pasado, ve y encuentra una reliquia que una vez la acompañó durante más de 3 años. Lo encontrarás. Mientras la voz se desvanecía en la distancia, el mundo gris se disipó lentamente como humo y polvo. Yunche inmediatamente abrió los ojos. Esta vez, el misterioso espacio gris desapareció. No había olvidado esa voz soñadora. Recordaba cada palabra con claridad. La reliquia de Qingyue. La reliquia de Qingyue. Yunche no tuvo tiempo para identificar el mundo que lo rodeaba. De repente se puso de pie y escuchó el grito de sorpresa de una mujer. Tú. Este lugar era el núcleo del reino de Dios del comienzo absoluto. Detrás estaba el abismo de la nada. Junto a él estaba Jun Si-lei, y no muy lejos estaba Jung Woo-min, quien los estaba mirando. Sin embargo, no tuvo tiempo para decir una sola palabra mientras corría hacia adelante presa del pánico. Después de tambalearse pesadamente, voló por los aires y voló muy lejos. Una reliquia que la había acompañado durante más de 3 años. En la mente de Yunche, solo estas palabras se repetían caóticamente. ¿Quién era el dueño de esa voz? ¿Cómo supo todo? No tuvo tiempo de pensar en eso. El reino dios de la luna ya no existía, y él personalmente había destruido este lugar que era el más fácil para encontrar sus restos. Y en su cuerpo, todo lo relacionado con Xia Qingyue había sido destruido por él en la región divina del norte. Miles de arrepentimientos no fueron suficientes para describir la 10.000ª parte de lo que Yunche estaba sintiendo en este momento. Salió del reino de Dios del comienzo absoluto y se dirigió directamente a la región divina del sur. Una violenta tormenta barrió directamente hacia Ciudad Imperial Yun. Antes de que los guardias de la Ciudad Imperial pudieran recuperarse de su conmoción, él ya se había teletransportado al continente Cielo Profundo a través de la formación dimensional de Ciudad Imperial Yun. Ciudad Nube Flotante, Mansión Xia. Un sonido amortiguado sonó cuando Yunche descendió del cielo.
El sirviente en el patio ya había sido succionado directamente por su mano. ¿Qué habitación es la habitación en la que solía vivir Kinjue? Date prisa y dímelo. Cuando era joven, claramente había venido aquí a menudo para jugar con Xia Yuanba, pero ¿por qué no podía recordar la ubicación de la habitación de soltera de Xia Kinjue? El sirviente estaba muerto de miedo. Señaló con un dedo tembloroso la habitación que Chibuyao había señalado antes. Su figura brilló mientras se paraba frente a la puerta. Rápidamente refrenó su aura y abrió la puerta con suavidad con una mano temblorosa. Al igual que Chibuyao, todo lo que pudo ver fue una decoración simple que no podría ser más simple. No pudo encontrar ni el más mínimo rastro o aura dejada por Xia Kinjue. Se dio la vuelta, y el sirviente que aún no se había recuperado de su conmoción fue absorbido una vez más por su mano. Jadeó pesadamente cuando dijo, ¿por qué su habitación está tan vacía? ¿Dónde están las cosas que dejó atrás? ¿Dónde los dejó? Yo, el sirviente de rostro pálido abrió y cerró la boca más de 10 veces antes de tartamudear. Nosotros, nunca tocamos la habitación de la señorita. Su percepción espiritual ya había sondeado toda la residencia hacía más de 10 veces. Pero no había encontrado nada. El sirviente fue empujado por su palma, y luego el espacio se rompió cuando su figura desapareció directamente en el lugar. En el gremio mercantil Luna Negra, el espacio frente a Xia Hongji se hizo añicos directamente cuando Yunche salió. Antes de que pudiera hacer un sonido, Yunche ya se había acercado a él en un instante. Sus ojos y su voz eran tan urgentes que era sofocante. Tío Xia, ¿tienes algo que Kinjue te haya dejado a tu lado? Ropa, joyas, todo está bien. A pesar de que Yunche ya había hecho todo lo posible por controlarse, el estado actual de Xia Hongji todavía era demasiado impactante. Su calma todavía se consideraba rápida, y sin siquiera pensar en eso, dijo directamente, no hay nada en mi cuerpo que Kinjue haya dejado atrás, ni una sola cosa. Preguntó Yunche, sin querer darse por vencido. No. Xia Hongji negó firmemente con la cabeza. Espera, cálmate primero, ¿qué pasó? Sin recibir ninguna respuesta, Yunche ya había desaparecido frente a él. Está bien, y el palacio inmortal de nube congelada. Había estado allí durante tantos años, debe haber dejado algo atrás. El espacio dentro de la región de hielo y nieve extremo se rompió, y el aire frío y el viento se dispersaron instantáneamente por el aura de Yunche. El flujo de aire anormal hizo que Chuyue-chan y Chuyueli levantaran la cabeza al mismo tiempo. Inmediatamente vieron la figura de Yunche descendiendo del cielo. ¿Por qué volviste aquí en este momento? Chuyue-chan frunció el ceño ligeramente. ¿Dónde está Buxin? Yunche ni siquiera tuvo tiempo de responder a su pregunta. Corrió hacia adelante y la agarró por los hombros. Yue-chan, ¿hay algo que Kinjue haya dejado en el palacio inmortal de la nube congelada? Dámelo todo, dámelo todo. Chuyue-chan y Chuyueli estaban atónitas. Cuando Chibuyao llegó por primera vez al palacio inmortal de la nube congelada, también le preguntó sobre Xia Kinjue y las cosas que había dejado atrás. Además, nunca había permitido que nadie mencionara las 3 palabras Xia Kinjue frente a él. Sin embargo, en este momento, usó un tono tan urgente para decir las 2 palabras Kinjue que temblaban ligeramente. Sin preguntarle a Yunche qué había sucedido, Chuyue-chan lo miró a los ojos y dijo, ¿lo has olvidado? En ese entonces, el palacio inmortal de nube congelada fue completamente destruido en la batalla entre la pequeña emperatriz demonio y Xuanyuan Bentian. Todo lo que Kinjue dejó en el palacio inmortal de la nube congelada también fue destruido naturalmente. ¿Cómo podría haber dejado algo atrás por ella en el nuevo palacio inmortal de la nube congelada? El cuerpo de Yunche se puso rígido y sus ojos rápidamente perdieron su color. Pero inmediatamente después, de repente pensó en algo y de repente se volvió hacia Chuyueli. Yueli. Una vez fuiste la maestra de Kinjue. Debes tener algo que ella dejó atrás o algo relacionado con ella, ¿verdad? No. Chuyueli negó con la cabeza. Estos últimos años, a menudo he echado de menos a Kinjue. Lo más lamentable es que no hay nada para pensar en ella. Yunche dejó escapar un suave suspiro mientras sus manos caían lentamente al suelo. Después de eso, se sentó impotente en el suelo helado. Casa. Palacio en Mortal nube congelada. Reino Dios de la Luna. Esta fue la trayectoria de la corta vida de Xia Kinjue, los 3 lugares donde se había quedado durante mucho tiempo. No había nada en casa. El Reino Dios de la Luna había sido destruido por él, incluso el palacio inmortal de la nube congelada. En este mundo, aparte de sus recuerdos, no parecía haber otros rastros de su existencia. No. Esto no puede ser. Debo haberme perdido algo. Cálmate. Cálmate. Chuyueli miró a Yunche, luego miró a su hermana mayor, sin atreverse a hablar por un momento. Chuyue-chan se inclinó lentamente frente a Yunche. Dime, ¿qué pasó exactamente? ¿Se trata de Kinjue? Yunche no respondió. Sus manos agarraron con fuerza su cuero cabelludo mientras trataba desesperadamente de calmarse. Sin embargo, sus pensamientos caóticos no se pudieron detener en absoluto. Cada célula de su cuerpo buscaba locamente exactamente donde estaban los restos de Xia Kinjue. En este momento, una pequeña y exquisita niña pasó corriendo con el rostro lleno de alegría. Ella saltó y dijo con la voz de una niña, gran maestro de palacio, mira, condensé mi propio espejo de hielo. Esta era la chica solitaria que Chuyueli había recogido del exterior hace 3 meses. Ella, que acababa de comenzar a cultivar las artes de la nube congelada, pudo transformar su energía profunda en hielo por primera vez.
Para ella, este fue sin duda un momento que fue suficiente para ser recordado durante toda su vida. La voz de la niña tenía una cualidad etérea natural cuando se filtró en el caótico mar del alma de Yun-che. Espejo, de hielo, espejo, espejo. Como si una luz divina hubiera atravesado su alma y un rayo hubiera golpeado su cuerpo, Yun-che de repente levantó la cabeza. El aura que surgió alrededor de su cuerpo provocó la tormenta que llenó toda la región de nieve y hielo extremo y también hizo que la niña gritara en estado de shock. Ese espejo de cobre, sin siquiera detenerse por un momento, y sin siquiera tener tiempo para explicar una sola palabra a Chuyue-chan, Yun-che ya se había ido volando en un instante, dejando a Chuyue-chan y Chuyueli mirándose consternadas. Sus corazones estuvieron conmocionados durante mucho tiempo. Capítulo 1918 Recuerdos de Qingyue 2. Región Divina del Sur, Reino de las 7 Estrellas. Los sauces se mecían con el viento y se podía escuchar el sonido del agua que fluía. Qingyue tomó la pequeña mano de su hermana menor mientras caminaban lentamente por el terraplén del río Verde. La gente diablo que se acercaba no era tan aterradora como esperaban. La prohibición del emperador Yun también se llevó a cabo de una manera extremadamente imparcial y estricta. Si bien la existencia de los guardias de orden los estaba restringiendo, también trajo mayor justicia y paz que antes. Después de que el pánico disminuyó, la atmósfera en el reino de las 7 estrellas había experimentado un gran cambio en los últimos años. La hermana mayor, el padre y el abuelo ya han fijado una fecha para su regreso a la región divina del este. ¿De verdad, no vas a ir con ellos? Weyer se había convertido en una joven inteligente. Su rostro, que era tan exquisito como el de su hermana mayor, ya había perdido gran parte de su infantilismo. Sin embargo, lo que nunca había cambiado era que siempre le gustaba estar a su lado, tomar su mano, mirar su sonrisa suave y gentil, y detrás de esa sonrisa había un dolor que parecía no desvanecerse nunca. Qingyue miró el espacio aparentemente interminable frente a ella y sacudió suavemente la cabeza. El reino de las 7 estrellas es un lugar muy pacífico. Aunque solo han pasado unos pocos años, me gusta mucho este lugar. No está mal quedarse aquí para siempre. No es que no quisiera irse, sino que no podía irse. Ella no se atrevió a irse. Escucha, debes mantener bien esta marca oscura. No intentes disiparlo. Si un día no puedo sentir su existencia, exterminaré a todo tu clan. Los ojos que alguna vez habían sido tan cálidos que podían hacer que el corazón latiera más rápido se habían vuelto tan despiadados y aterradores. El Sir Yun, a quien una vez pudo llamar suavemente, se había convertido en el maestro diablo que había destruido el reino dios de la luna. La marca oscura que él había plantado cruelmente en su cuerpo también se había convertido en una maldición de la que podía olvidar escapar por el resto de su vida. Era bueno que su familia se hubiera ido. Cuanto más lejos estuviera de la maldición de la oscuridad, mejor. Entonces, me quedaré y acompañaré a mi hermana, ¿de acuerdo? Weyer habló en un tono serio, como si ya hubiera tomado una decisión. No, no puedes. Qingyue se negó sin dudarlo. Sus hermosos ojos se volvieron para mirar a Weyer y su mirada gentil se llenó de una determinación incuestionable. Weyer, después de todo, el lugar del bisabuelo es un reino estelar superior. El nivel de una persona es demasiado importante para el crecimiento de una persona, especialmente a su edad. No puede ser obstinada sobre este asunto, no solo hermana, sino también todos los miembros de la familia. Weyer no escuchó ningún indicio de simpatía en las palabras de su hermana. Ella bajó los ojos con decepción antes de preguntar suavemente, ¿entonces, te casarás? Qingyue negó con la cabeza, su sonrisa un poco triste, no lo haré. Entonces, ¿no será solitario estar sola todo el tiempo? Estoy acostumbrada, respondió ella en voz baja. A pesar de que aún no era una adulta, Weyer ya podía sentir el profundo dolor y la impotencia en las palabras de su hermana. Después de un rato, volvió a preguntar, hermana mayor, ¿todavía echas de menos al emperador dios de la luna? Los pasos de Qingyue vacilaron levemente y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Weyer dijo, en este momento, todos dicen que el emperador Yun es en realidad una muy buena persona. Una vez salvó al reino de Dios del peligro, pero al final, se convirtió en emperador Yun y eligió perdonar por odio y perdón. Todos también dicen que el futuro del reino de Dios definitivamente mejorará bajo la guía del emperador Yun. Él siempre ha sido una muy buena persona, dijo Qingyue en voz baja y distraída. Pero, sin embargo, la voz de Weyer se volvió un poco más suave. También dijeron que el emperador dios de la luna era una persona malvada. En ese entonces, cuando el emperador Yun estaba en peligro, eligió ser desalmada y traicionar a la justicia. Al final, ella dañó el reino dios de la luna. Ella también fue una de las principales razones detrás de la tribulación diabólica que descendió sobre el reino dios de la luna durante la venganza del emperador Yun. Por lo tanto, ella fue una de las principales culpables de todos los reinos estelares destruidos y de las personas que fueron asesinadas. Deja de hablar, deja de hablar. Qingyue interrumpió a Weyer. Se volvió para mirar frente a ella, sin permitir que su hermana se encontrara con su mirada dolorida. Weyer, recuerda esto. No importa cómo la mire el mundo o cómo hable de ella es la persona que más respeto en mi vida. A pesar de que cambió mucho más tarde e incluso me impidió gradualmente acercarme a ella, una vez había servido a su lado y, en última instancia, fue lo mejor de mi vida. Afortunadamente, sus ojos gradualmente se volvieron nebulosos y tristes. Miró hacia el cielo distante y murmuró para sí misma,
todos esos años, siempre sentí que parecía haber estado ocultando algunos secretos y dificultades. En los últimos 2 años, a menudo me he preguntado si ella me ahuyentó para protegerme. Boom. Un sonido amortiguado sonó desde lejos, seguido de un flujo de aire anormal que llevaba una aura aterradora acercándose rápidamente. El corazón de Jin Yue tembló violentamente mientras trataba de empujar a la chica junto a ella lejos. Weyer, corre, Swiss. Su velocidad era tan rápida que podía destrozar el espacio. La figura que más temía ya había aparecido frente a Jin Yue. Todo el cuerpo de Jin Yue estaba helado. Rápidamente retrajo sus brazos que estaban a punto de ser empujados, protegiendo firmemente a Weyer detrás de ella. Emperador. Jun. Sin decir nada más, Junche extendió directamente su palma hacia ella. Dame el espejo de bronce que dejó. El corazón de Jin Yue se hundió de repente. El hombre frente a ella tenía una mirada indiferente, pero también parecía temblar un poco extrañamente. Su voz también era inexplicablemente ronca, pero era una orden que no podía ser rechazada. Esa presión natural y fuerte la hizo sofocar de miedo. Ese espejo de bronce que Xia Qingyue le había pedido que destruyera en su nombre, sabía que lo había dejado su madre. Estaba preocupada de que Xia Qingyue se arrepintiera en el futuro, por lo que desobedeció en silencio sus órdenes por primera vez y no lo destruyó. No esperaba que se convirtiera en lo único en su cuerpo en lo que podía pensar. Xia Qingyue había sido asesinada por Junche y ahora era Junche de nuevo. De hecho, le iba a quitar lo último que quería de él, pero ella no pudo decir que no. Tenía a Weyer a su lado, así como a su clan. No se atrevió a dudar por mucho tiempo, ni se atrevió a resistir. Solo podía estirar la mano con dificultad. La palma era lo más importante para ella. Antes de que pudiera abrir sus dedos fuertemente apretados, una ola de energía profunda lo asaltó repentinamente y el espejo de bronce en su palma ya había aterrizado en la mano de Junche. Las lágrimas de Jin Yue brotaron instantáneamente como un manantial, y fue como si le hubieran arrancado una parte de su corazón. Estaba tan vacío que resultaba incomparablemente incómodo. Apretó los dientes con fuerza para evitar llorar incontrolablemente. El espejo de bronce simple y exquisito estaba hecho de un material metálico extremadamente común, incluso en los reinos inferiores. Junche lo sostuvo con cuidado en sus manos, y después de un breve momento de emoción y alegría, un sentimiento aún más profundo de depresión y dolor brotó en su corazón. El ilimitado caos primordial ya estaba bajo sus pies, pero lo único que le pertenecía a Xia Qingyue era el pequeño espejo de bronce en su mano. Lenta y cuidadosamente apretó el puño y se dio la vuelta. Su energía profunda surgió mientras se preparaba para irse. Joven maestro Jun. El grito de una mujer sollozando vino de detrás de él. En su entusiasmo, inconscientemente gritó no emperador Jun o maestro diablo, sino ese título de entonces. Quizás el Junche que estaba dispuesto a guardar en su corazón siempre había sido ese joven maestro Jun de entonces. Yo sé que la maestra te ha decepcionado, pero eso es realmente lo último que maestra dejó en este mundo. Te lo ruego, pase lo que pase, no lo destruyas. En medio de sus tristes e interminables súplicas, su cuerpo se relajó y se arrodilló sobre una rodilla, dejando escapar interminables gemidos de tristeza. Junche se quedó allí durante un largo rato antes de darse la vuelta lentamente. Ella no me defraudó, nunca. La voz junto a su oído no tenía nada de la siniestra crueldad de antes. En cambio, estuvo acompañado de una tristeza similar. Lentamente levantó la cabeza y se encontró con un par de ojos negros como la boca del lobo, pero no contenían la más mínima oscuridad o poder. Jin Yue. Miró a la mujer frente a él y dijo en voz baja, casi todo el mundo en este mundo la detesta, la humilla, se burla de su elección y se burla de su final. Solo que siempre la has guardado en tu corazón y protegido las cosas importantes que dejó atrás. Jin Yue lo miró sin comprender, completamente perdido. Lentamente levantó la mano y le tocó el hombro. La conmoción solo duró un instante. Una voluta de humo negro se elevó de su cuerpo y se disipó silenciosamente. La marca de oscuridad que Junche había plantado en su cuerpo hace tantos años había sido borrada por completo. En el pasado, la había odiado hasta la médula. Cuando vio a Jin Yue aquí, a pesar de que no la había matado, todavía la había humillado despiadadamente. Y ahora, frente a la única mujer que siempre había protegido a Xia Qingyue con su corazón, ya no sabía cómo expresar la gratitud en su corazón, ni cómo compensar la culpa en su corazón. Bajo la ciudad imperial Jun, dentro de 100 años, el antiguo reino de Dios del Mar del Sur se convertirá en la región divina imperial Jun. Junche miró a los ojos de Jin Yue mientras enunciaba lentamente todas y cada una de las palabras. Tú y tu clan podrán entrar en la región divina y recibir 100 vidas de protección. Los hermosos ojos de Jin Yue temblaron y su visión se volvió borrosa, como si estuviera en un sueño ilusorio. Además, continuó Junche, no he podido encontrar a esos dioses de la luna y los enviados de la luna que faltan. Creo que Qin Yue debe haber dejado atrás un lugar final para que se retiraran antes de que ella se fuera. Los encontraré, y luego, respiró hondo. No sé cuántos años necesitaré, 10.000 años, 100.000 años. Incluso si tengo que llegar al final de mi vida, definitivamente usaré todas mis fuerzas para hacer reaparecer el reino Dios de la Luna en las 4 regiones divinas. Junche se fue, pero Jin Yue aún no podía despertar de su sueño. Hermana, Weyer la llamó de nuevo. Finalmente, la neblina en sus ojos se disipó y abrazó a Weyer con fuerza. En el dique del río Verde Esmeralda, los gritos de la niña continuaron durante mucho tiempo.
Todos estos años, había llorado en secreto innumerables veces, pero nunca había llorado tan a fondo y desenfrenadamente como ahora. Sin salir del reino de las 7 estrellas, Yunche llegó a un rincón desolado y deshabitado donde incluso el aura de una bestia no existía. Apoyó la espalda contra la dura pared de piedra y sostuvo el espejo de bronce con ambas manos. Lo colocó suavemente sobre su pecho y lentamente cerró los ojos. Esta vez, acababa de sumergirse en el mundo del alma cuando esa voz etérea y onírica resonó en el mar de su alma. Parece que has encontrado con éxito el medio para el recuerdo del vacío. Su marca de nihilidad estaba incompleta para empezar, y el aura de nihilidad contaminada por las cosas que dejó atrás también se ha vuelto incompleta y débil. La reminiscencia de nihilidad seguramente no podrá cubrir por completo toda su vida. No puedo predecir lo que puedo ver. Pero creo que debería ser suficiente. Yunche no dijo nada. Concentró toda su atención. Él quería locamente saberlo todo. Un poder sin forma y silencioso conectó el espejo de bronce en la mano de Yunche al mar de su alma. En el mar del alma, la voz de la mujer se desvaneció en la distancia. El mundo gris de repente se desvaneció y luego se disipó rápidamente. Después de eso, apareció una luz brillante cuando el sonido del viento sopló, creando un mundo incomparablemente claro. En el momento en que vio este mundo claramente, las cuerdas del alma de Yunche se tensaron ferozmente. Toda su conciencia estaba firmemente enfocada en esa figura blanca como la nieve. Había rastros de sangre en sus labios y sus brazos estaban teñidos de rojo. A pesar de que su rostro estaba perdiendo color gradualmente, todavía era difícil ocultar su belleza incomparable. Yue. Una suave llamada resonó en cada rincón del alma de Yunche. Finalmente la vio de nuevo, incluso si era solo una ilusión. Sin embargo, Xia Qingyue frente a él no era el emperador dios de la luna Xia Qingyue. Su rostro aún era joven y sus ojos aún no estaban llenos de una aura serena y poderosa. Lo que se agitaba en sus ojos eran los recuerdos distantes de Yunche, esa túnica de nieve. Yunche supo con una sola mirada que era claramente la túnica de nieve del palacio inmortal de la nube congelada. Capítulo 1919 Recuerdos de Qingyue, 3. Para Xia Qingyue, ese fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Yunche había muerto en el arca profunda primordial, la nación Viento Azul estaba siendo pisoteada por el Fénix Divino, enfrentando el peligro de la destrucción de la nación. Su secta, Palacio Inmortal de la Nube Congelada, se había visto forzada a una situación desesperada y estaba luchando a las puertas de la muerte. A través de la formación dimensional dejada por el gran maestro ancestral Mubinyun en el Palacio Inmortal de la Nube Congelada, todo el Palacio Inmortal de la Nube Congelada le había dado la única esperanza de supervivencia. Sin embargo, el nivel del mundo al que había sido teletransportada era tan alto que excedía su comprensión. La energía espiritual del cielo y la tierra aquí era extremadamente densa, y la gente aquí era tan poderosa que no podía imaginar ni resistir. A la edad de 20 años, haber entrado en el reino profundo tirano fue un milagro que nunca antes había sucedido en su tierra natal. Pero en este mundo, las dos personas que había conocido por primera vez la habían forzado a una situación desesperada en un abrir y cerrar de ojos. De pie frente a ella había dos practicantes profundos vestidos de verde. En el reino de Dios, el cultivo del reino del origen divino fue simplemente el comienzo del camino divino. Sin embargo, era un muro de desesperación que no podía resistir en lo más mínimo sin importar nada. TSK, con tan buena apariencia, me temo que incluso la legendaria reina dragón y la diosa no son más que esto. El hombre de la derecha tenía una mirada ardiente mientras sus 5 dedos se movían. Si se la ofrecemos al maestro de secta, me temo que el maestro de secta nos recompensará con al menos 10 píldoras de Jade Killing. Swiss. Cierra la boca. Si alguien escuchara palabras tan blasfemas, seguro que estaríamos muertos. El hombre de la izquierda maldijo antes de que las comisuras de su boca se crisparan. Se rió entre dientes y dijo, he visto muchas bellezas, pero para ser de tan alta calidad, me temo que incluso el emperador celestial no podría resistirlo. Si fue en el pasado, al menos sería propiedad exclusiva de un rey del reino. Sería un pecado para nosotros incluso echarle un segundo vistazo. Pero ahora nos hemos topado con eso. Su cultivo es solo en el reino profundo tirano mortal, y es obvio que no tiene ningún respaldo. Volvió la cabeza y entrecerró los ojos. ¿De verdad estás dispuesto a dársela al maestro de secta? Si no puedes soportarlo, por supuesto que yo tampoco lo soportaré. Los dos se miraron y sonrieron. Al mismo tiempo, revelaron sonrisas siniestras excitadas y feas. Cada palabra de su conversación cayó en los oídos de Xia Qingyue y en el mar del alma de Yunche. En este momento, su sentido divino se enroscó con fuerza alrededor de estas dos personas, grabando firmemente cada característica de sus cuerpos. Incluso esperaba que estas dos personas todavía estuvieran vivas. Incluso si tuviera que humillarse a sí mismo, probaría personalmente todas las torturas más crueles del mundo. Lentamente levantó su brazo manchado de sangre, y la espada en su mano una vez más se condensó en un resplandor helado. «Oh, ¿todavía quieres resistir?» El practicante profundo vestido de verde a la derecha estiró casualmente un dedo y lo movió ligeramente como si estuviera jugando con él. ¡Din! La luz de hielo se hizo añicos y la espada de nieve se rompió. Sin embargo, la espada rota en la mano de Xia Qingyue, junto con ese poder excesivamente aterrador, cortó hacia su propio cuello nevado. Al mismo tiempo, toda la energía profunda de su cuerpo volvió hacia las venas de su corazón. Este cambio repentino hizo que los dos practicantes profundos vestidos de verde se pusieran pálidos de miedo.
Nunca se habrá imaginado que el temperamento de esta mujer vestida de nieve sería tan inflexible. Dejaron escapar un grito extraño al mismo tiempo y se lanzaron hacia adelante. Pero todo fue tan rápido como un rayo. A pesar de que tenían el poder del origen divino, no pudieron detenerla a tiempo. En este momento, un sonido sordo incomparablemente pesado y aterrador vino desde la distancia. Era el sonido del espacio moviéndose. Al mismo tiempo, la presión era tan poderosa que todo el mundo parecía estar sellado. La espada en la mano de Xia Qingyue se detuvo frente a su cuello nevado, y la energía profunda que quería destruir su corazón y sus venas también dejó de surgir. Esta era una aura aterradora que no podía usar ninguna palabra para describir. Su cuerpo y aura se congelaron por completo, e incluso si reunía todas sus fuerzas, todavía no podía moverse ni un centímetro. Los dos practicantes profundos vestidos de verde estaban igualmente congelados en el lugar. Miraron hacia arriba y vio una pequeña arca profunda de 300 metros de largo. En la parte delantera del arca profunda, un hombre de mediana edad estaba de pie con las manos detrás de la espalda mientras miraba al frente. Estaba vestido con una túnica larga de color púrpura claro, pero estaba tan tranquilo como una roca en medio del fuerte viento creado por el vuelo del arca profunda. Era como si toda la luz del mundo se reuniera en su cuerpo mientras se alejaba gradualmente. A pesar de que sus miradas solo tocaron su perfil lateral, ese poder sin forma casi les hizo querer arrodillarse e inclinarse. Además, la huella de luz profunda que brilló a través del arca profunda casi hizo que sus pupilas se rompieran por el impacto, porque esa era la característica de la luna divina del reino dios de la luna. Pensar que algún día entrarían personalmente en contacto con los reinos rey en los cielos distantes. En medio de su conmoción, el hombre del arca profunda de repente miró hacia un lado. Un rayo de luz divina se disparó, casi destrozando el alma. Después de eso, esta luz divina se congeló por un breve momento y el arca profunda también se detuvo repentinamente en el aire. Dentro del espacio condensado, una figura púrpura descendió lentamente, de pie en esta tierra que originalmente era tan baja que no era digna de que él la pisara. Tres figuras aterrizaron detrás de él y se pararon respetuosamente. Sin embargo, sus ojos estaban llenos del mismo desconcierto. Los corazones de los dos practicantes profundos vestidos de verde ya estaban tan conmocionados que ya no podían latir, y su sangre también había dejado de fluir. Su fuerza de voluntad restante les arrodillarse lentamente en el suelo e inclinarse con voz temblorosa: presentamos nuestros respetos al venerable dios de la luna. Sin embargo, nunca creerían que el hombre frente a ellos era en realidad el emperador dios de la luna, Yue Buya. Los tres grandes guardias de la luna detrás de él tampoco entendieron por qué el emperador dios de la luna en realidad se detendría en seco y bajaría su dignidad para manejar este pequeño asunto que se podía ver en todas las partes. Miraron hacia Qingyue con asombro en sus ojos, pero sabían muy bien que al emperador dios de la luna no le gustaban las mujeres. Especialmente después de lo que había sucedido en ese entonces, prácticamente nunca se había vuelto a acercar a ninguna mujer. Sin embargo, después de mirarlo durante mucho tiempo, sus corazones se conmovieron repentinamente. Espera. Esta mujer se parece un poco a... La guardia de la luna no pudo evitar enviar una transmisión de voz. Silencio. Los otros dos guardias le dirigieron una mirada de advertencia. Yue Buya ni siquiera miró a esos dos practicantes profundos vestidos de verde por un momento. Su mirada aterrizó directamente en el cuerpo de Xia Qingyue. La espada rota en su mano ya había sido sellada en el aire por él y ella también había perdido la voluntad de suicidarse. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Su voz era tranquila y digna, pero nadie sabía que su corazón y su alma en realidad palpitaban de una manera extremadamente anormal. Incluso la sangre que fluía por todo su cuerpo era inexplicablemente caótica. Xia Qingyue miró a esta persona que había descendido de los cielos. Basándose solo en su aura, fue capaz de sorprender a dos malhechores hasta tal punto. Sin lugar a dudas, era alguien con un estatus extremadamente alto en este mundo. Sus ojos tenían el poder de un superior, pero ella no podía sentir ningún peligro. En cambio, le dio una inexplicable sensación de confianza. Xia Qingyue. Esta era la primera vez que decía su nombre en este mundo desconocido. Un nombre desconocido y una aura profunda que aún no había entrado en el camino divino. Yue Buya frunció el ceño levemente y estaba a punto de preguntar algo cuando sus pupilas se contrajeron de repente. Corazón de cristal glaseado. Al nivel de Yue Buya, era casi imposible para él perder la compostura en cualquier situación. Sin embargo, estas tres palabras salieron de su boca en estado de shock, causando que las expresiones de los tres guardias de la luna detrás de él cambiaran abruptamente. Sin embargo, lo que Yue Buya dijo a continuación no tuvo nada que ver con el corazón de cristal glaseado. En cambio, dio un paso adelante y dijo con evidente entusiasmo: ¿tienes 22 años este año? El shock brilló a través de los ojos de Xia Qingyue. Respóndeme sí o no. La voz de Yue Buya se hizo más pesada y la luz divina en los ojos de su emperador tembló ligeramente. Sí, respondió Xia Qingyue. Esta respuesta hizo que el pecho de Yue Buya se agitara pesadamente por un instante. Después de un breve silencio, de repente dijo: destrúyelos. En el momento en que su voz cayó, los guardias de la luna en el medio ya habían hecho su movimiento. La deslumbrante luz de la luna los envolvió silenciosamente, y los dos practicantes profundos vestidos de verde ni siquiera tuvieron tiempo de dejar escapar un grito miserable antes de convertirse en cenizas en medio de la floreciente luz de la luna. Luego, desaparecieron por completo del mundo junto con la disipación de la luz de la luna. Yue Buya no se dio la vuelta.
Todos ustedes, simplemente mátense. La voz sin emociones e indiferente causó que los 3 grandes guardias de la luna quedaran completamente atónitos. Después de eso, cayeron pesadamente de rodillas y los guardias de la luna a la derecha dijeron con voz de pánico: Emperador Dios, tenemos una lealtad suprema al reino Dios de la luna. Antes de que pudiera terminar su oración, escuchó una explosión sorda. El guardia de la luna que había atacado antes ya se había autodestruido y murió en el suelo. En este mundo, las únicas personas que realmente guardarían un secreto son los muertos. Yoebuya cerró lentamente los ojos. Como guardias de la luna de mi reino Dios de la luna, ni siquiera comprenden una forma tan sencilla de tratar con el mundo. Los 2 guardias de la luna restantes temblaron, pero no dijeron una palabra más. Si el emperador Dios los quería muertos, ¿cómo podrían no morir? Si uno era lo suficientemente tonto como para desafiar las órdenes, entonces no solo moriría aún más miserablemente, sino que incluso traería el desastre al clan. Bas. Al liberar la última luz de luna de sus vidas, también se suicidaron cortando sus meridianos. 3 guardias de la luna, 3 soberanos divinos que eran lo suficientemente poderosos como para ser reyes del reino de Dios, habían sido exterminados así como así. Todo lo que había sucedido ante sus ojos no era algo que Xia Qingyue de esa época pudiera entender. Lentamente se puso de pie y concentró un hilo de energía profunda que apenas podía circular en la punta de su dedo. ¿Quién eres tú? 40% similar. La edad es correcta. La energía profunda turbia es claramente de los reinos inferiores. No respondió a la pregunta de Xia Qingyue. En cambio, murmuró con una voz un tanto distraída: si el mundo fuera a recrear el corazón de cristal glaseado, solo hay una posibilidad, que fue ella quien dio a luz. No había forma de saber si su expresión era una de emoción o dolor. Responde mi última pregunta. Volvió a preguntar: ¿tu madre te dejó cuando tenías 4 años? Los ojos de Xia Qingyue temblaron violentamente. Olvídalo, no hay necesidad de responder. Yoebuya se dio la vuelta en este momento. No se sabía si tenía miedo de obtener la respuesta que quería o si tenía miedo de obtener una respuesta que no quería. Sígueme a un lugar, para encontrarme con alguien. No te preocupes, no te haré daño. Si quisiera, no podrás escapar de mis dedos incluso si tienes 1.000.000 de vidas. Por el contrario, si te niegas, entonces con tu cultivo y tu corazón de cristal glaseado, seguramente te hundirás en el abismo de la muerte paso a paso en este mundo. La escena se volvió borrosa en este momento, volviendo a su color gris original. El primer día que fue transportada al reino de Dios, conoció a Yoebuya. Xia Qingyue le había contado esto antes. Ahora que había presenciado personalmente la escena desde entonces, todavía le dolía el corazón a Yunche durante mucho tiempo. Su cultivo aún tenía que entrar en el camino divino, sin embargo, estaba en el reino de Dios. Sin duda, su aparición se convertiría en un gran desastre. Era equivalente a ser enviado de una situación desesperada a un abismo aún más aterrador. Sin embargo, también tuvo una suerte incomparable. Se podría decir que había conocido milagrosamente a Yoebuya y fue llevada al reino Dios de la luna por él. Pero en la imagen del recuerdo del vacío, la primera reacción de Yoebuya al ver a Xia Qingyue lo dejó profundamente desconcertado. Aunque Yunche nunca antes había visto a Yoebugou, una vez había escuchado de Musuanjin que las apariencias de Xia Qingyue y Yoebugou eran como mucho entre un 30 y un 40% similares. Por lo menos, no bastaba con que la gente pensara en ellas como madre e hija. ¿Por qué había aparecido de repente frente a Xia Qingyue como un emperador dios solo porque había mirado de reojo? Edad, corazón de cristal glaseado, del reino inferior. Basado en los sentidos de Yunche, Yoebuya no parecía haber adivinado que ella podría ser la hija de Yoebugou a través de estas conjeturas. En cambio, parecía más como, él había adivinado que ella podría ser la hija de Yoebugou desde el principio, pero lo que siguió fue prueba y deducción. En este momento, la ceniza se dispersó una vez más cuando se abrió un nuevo mundo dentro del mar del alma de Yunche. Este era un pequeño mundo extremadamente hermoso. La hierba verde era como una sombra, las flores eran como racimos de brocado y el agua corría borboteando. La brillante y suave luz de la luna cubrió parte de ella con una capa de misteriosa ilusión. Esta era la ciudad de la luna divina del reino Dios de la luna, un pequeño mundo independiente del que nadie sabía ni podía entrar. Xia Qingyue estaba debajo de un alto árbol de jade. Frente a ella había 2 figuras sentadas una frente a la otra. Uno era el emperador Dios de la luna Yoebuya, y el otro era una mujer de rostro pálido vestida de rojo. Yoebuya apuntó con el dedo a la mujer del pecho rojo. Allí era donde estaban los meridianos de su corazón. Cerró los ojos y enfocó su mente. Después de un periodo de tiempo desconocido, una pizca de dolor cruzó levemente su rostro. Sus ojos se abrieron, su cuerpo temblaba. A pesar de que se reprimió con fuerza, todavía escupió una bocanada de sangre, tiñendo grandes cantidades de rojo tierra. Buya. La mujer de rojo se apresuró a levantar la mano, su débil voz transmitía un profundo pánico. Sin embargo, Yoebuya giró su mano para apoyarla. Dijo con una sonrisa: está bien, está bien. Es solo un poco de esencia de sangre. No es nada para mí. La esencia de sangre de un emperador dios. ¿Quién en el mundo se atrevería a usar la palabra solo para describirlo? Capítulo 1920 Recuerdos de Qingyue. 4. La mujer de rojo estaba pálida y demacrada, e incluso la luz en sus ojos parecía estar ligeramente desenfocada.
Bajo su grave enfermedad, su rostro también se había vuelto mayor. Aún así, nadie dudaría de su belleza cuando estuviera sana y salva. Yunche sabía que definitivamente era la madre de Xia Qingyue, Yue Bugo. ¿Quién hubiera pensado que la primera vez que vio a su ex suegra, que había hecho temblar a todo el reino de Dios y cuyo trasfondo era inusualmente trágico, estaba en realidad debajo de este reino? Yue Buya se puso de pie con una cálida sonrisa en su rostro. Mi recuperación ha progresado sin problemas en este poco tiempo. Bugo, descansa bien durante las próximas 24 horas y no uses tu energía profunda. Definitivamente mejorarás. Su expresión era muy relajada, pero cuando miró hacia un lado, había un dolor oculto en sus ojos. Yue Bugo sabía que la estaba consolando y le dio una leve sonrisa. Buya, no te preocupes. Me recuperaré bien. Después de todo, todavía quiero que mi hija me acompañe unos años más. Mayor, gracias por tu problema. La misma situación había sucedido demasiadas veces en los últimos años. Pero cada vez, todavía conmovía a Xia Qingyue. En ese entonces, su madre, que había quedado varada en la ciudad nube flotante, de repente recuperó sus recuerdos y algo de su fuerza profunda. Fueron solo los momentos finales antes de su partida. Originalmente había querido suicidarse, pero al final, había elegido usar todas sus fuerzas para regresar al reino Dios de la Luna solo para ver a Yue Buya por última vez. Incluso si fue regañada por él, humillada por él, incluso si ella murió en sus manos. Pero Yue Buya había hecho todo lo posible para prolongar con fuerza su vida hasta ahora. Ni siquiera había dudado en usar su propia esencia de sangre de emperador Dios una vez más. Era como si hubiera quedado algo de compasión en la crueldad de los cielos, haciendo que la desafortunada vida de su madre tuviera un poco de tristeza y suerte. Fuera de la pantalla, Yunche estaba profundamente conmovido. Aunque solo podía ver su rostro, Yue Bugo era claramente una vela en el viento en sus ojos. Sin embargo, el emperador de un reino rey estaba realmente dispuesto a usar su propia esencia de sangre para extender con fuerza su vida. Además, esta claramente no era la primera vez que hacía esto. Cualquiera encontraría esto inconcebible. De repente recordó que cuando los reinos rey de la región divina del este habían sitiado a Yasmín hace tantos años, Yue Buya era el único que había muerto a manos de Yasmín. Aparte del odio extremo de Yasmín hacia él, su pérdida a largo plazo de esencia de sangre también podría ser una de las razones. Qingyue. Yue Buya volvió su mirada hacia Xia Qingyue. Tengo algo importante que decirte. Mayor, por favor habla. Vio que la expresión de Yue Buya revelaba una rara solemnidad. Hubo un breve periodo de silencio, como si estuviera organizando las palabras adecuadas. Pero al final, dijo de la manera más sencilla, espero que puedas convertirte en la emperatriz Dios del reino Dios de la Luna. Sabiendo todo lo que había sucedido en ese entonces, estas palabras ya no podían causar ondas en el corazón de Yunche. Pero para Xia Qingyue de esa época, sin duda fue un rayo de los cielos. ¿Qué dijiste? Las cejas de Xia Qingyue se hundieron de repente. Sus ojos que originalmente estaban llenos de gratitud ahora estaban teñidos de hielo. Incluso su figura dio un paso atrás. Estas palabras no son lo que piensas. Déjame terminar lo que tengo que decir. Yue Buya no se sorprendió en absoluto por la reacción de Xia Qingyue. Su expresión era tranquila y su voz era indiferente. Para ti, las dos palabras, emperatriz Dios, son solo un título falso que no es real. ¿Título falso? Los ojos de Xia Qingyue seguían tan fríos como siempre mientras fruncía el ceño. Con las habilidades de mayor, el título de concubina puede ser falso, pero después de que la emperatriz Dios se convierta en un emperador Dios, necesita invitar a todos bajo los cielos a celebrar una gran ceremonia de boda y todos los reinos vienen a felicitarla. Entonces, ¿cómo podría ser un título falso? Qingyue, no hay necesidad de estar nerviosa. Yue Bugo sonrió mientras negaba con la cabeza. Su voz era tan ligera como el viento cuando dijo, él no tendrá ningún plan para ti. Primero termina lo que dijiste. Sin embargo, Yue Buya asintió levemente. Tienes razón. En ese momento, de hecho invitaremos a todo el mundo a realizar una gran ceremonia de boda y la gente de una miríada de reinos vendrá a felicitarnos. Sin embargo, la persona que completará la ceremonia de boda conmigo no eres tú, sino tu madre. En cuanto a ti, solo necesitas mostrar tu cara una vez. Xia Qingyue estaba aún más confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Yue Buya dijo, en ese momento, depositaré la luna divina en el cielo, más floreciente en la historia de la ciudad de la luna divina. Antes de la ceremonia de la boda, su breve aparición permitirá que el mundo recuerde su rostro, aura y el nombre de Xia Qingyue. Incluso sorprenderá con el corazón de cristal glaseado y al cuerpo exquisito que posees. De esta manera, nadie en el mundo se preguntará nunca por qué eres la emperatriz Dios de la Luna. Después de eso, personalmente usaré el arte de cambio de luna de transferencia estelar para transferir tu aura al cuerpo de tu madre. Aunque solo puede durar un corto periodo de tiempo, es suficiente para engañar a todos con el aura densa de luz de la luna divina en el cielo, y también es suficiente para mí y para tu madre para completar la ceremonia de la boda. Yue Buya cerró lentamente los ojos y dijo con voz profunda, lamento de toda la vida no haber podido completar la ceremonia de la boda con tu madre en ese entonces. Huang, falacia. La amabilidad de Yue Buya hacia ella era tan pesada como una montaña, pero aún así no pudo evitar decir estas dos palabras. Si de verdad tienes tal determinación, si de verdad amas a mi madre, ¿por qué temerías a las bocas del mundo? Yue Buya negó con la cabeza lentamente, no tengo palabras para defenderme.
Si llega un día en que estés en mi posición, comprenderás que incluso para un emperador Dios, todavía hay demasiadas impotencias inexplicables en este mundo. Además, el arrepentimiento de tu madre y de mi vida es solo secundario. Lo más importante es, por ti, por mí, Qingyue, aunque eres de los reinos inferiores, ¿sabes qué tipo de existencia especial eres en este mundo? La voz de Yoebuya se volvió baja y profunda. Tanto el cuerpo exquisito como el corazón de cristal glaseado son dones supremos de los cielos, especialmente el corazón de cristal glaseado. La última vez que apareció fue hace más de 600.000 años, y esa persona se convirtió en el fundador del reino de Dios del cielo eterno. El cuerpo exquisito y el corazón de cristal glaseado aparecen en el mismo cuerpo. Yoebuya dejó escapar un ligero suspiro. En los últimos años, he hojeado deliberadamente muchos registros antiguos. En la historia del reino de Dios, esto nunca había sucedido antes. Ella ya no era la Xia Qingyue que acababa de llegar al reino de Dios. Ella ya había entendido la existencia del cuerpo exquisito y el corazón de cristal glaseado. Durante los últimos años, has estado residiendo en este pequeño mundo, sin poder dar ni medio paso. No es encarcelamiento, pero es mejor que encarcelamiento. Porque una vez que salgas y expongas tu cuerpo exquisito y corazón de cristal glaseado, todo el reino de Dios será sacudido y tu vida ya no será pacífica. Entonces, ¿pueden las dos palabras, emperatriz Dios, protegerme? Dijo Xia Qingyue. En ese entonces, todos sabían que mi madre se convertiría en su emperatriz Dios, pero todavía fue dañada hasta este punto. Sin duda, estas palabras se clavaron profundamente en el corazón de Yoebuya, donde más le dolía. Su rostro se crispó varias veces antes de que lograra recuperar la compostura con gran dificultad. Dijo, lo que te protege no es el título de emperatriz Dios, sino, levantó el brazo y una luz púrpura que era tan pura como el cristal se enroscó alrededor de su palma, mi poder divino del pilón púrpura y mi posición como el emperador Dios de la luna. Estas palabras no solo causaron que Xia Qingyue se sorprendiera, incluso Yoebugou reveló una expresión de asombro. Así que no estaba bromeando, murmuró Yoebugou suavemente. ¿Quieres que herede tu poder divino del pilón púrpura? La expresión de Xia Qingyue tenía una profunda incredulidad. Aunque era imposible para ella, que nació en los reinos inferiores, poseer la línea de sangre del dios de la luna, su cuerpo exquisito nueve profundo podría permitirle heredar perfectamente cualquier poder divino, incluso el poder divino del dios de la luna. Y la posición del emperador dios de la luna, enfatizó fuertemente Yoebuya. Qingyue, para mi reino dios de la luna, todavía eres una extraña al final. El simple hecho de poseer el cuerpo exquisito y el corazón de cristal glaseado no es suficiente. Pero si agrega el título de emperatriz Dios, al menos será mucho más simple. Incluso si hay voces de oposición, no será tan fuerte que no pueda ser reprimido. Xia Qingyue negó lentamente con la cabeza. No entiendo. Yoebuya miró directamente a los ojos de Xia Qingyue. Sus ojos no contenían el poder de un emperador Dios, solo la sinceridad más impecable. Estas no son palabras que dije por impulso, sino palabras que se han considerado cuidadosamente durante mucho tiempo. La herencia del poder divino del dios de la luna, la posición de emperador Dios. Durante un periodo de tiempo, incluso él mismo estaba profundamente asombrado de que realmente tomara tal decisión. Había pensado que era imposible que Xia Qingyue se negara. No importaba si era el nivel más alto de poder y estatus en el mundo actual o por su propia seguridad y control sobre su propio destino. Sin embargo, Xia Qingyue en su línea de visión, lenta y firmemente, negó con la cabeza. Mayor, la bondad que me has mostrado a mí y a mi madre es tan pesada como una montaña. Incluso si tengo que pagarte con mi vida, no me arrepiento. Los hermosos ojos de Xia Qingyue eran claros y brillantes, y era casi imposible ver alguna lucha o vacilación. Pero este asunto, no puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Las cejas de Yoebuya se fruncieron profundamente en confusión. Para mí, para tu madre y para ti, este asunto solo es beneficioso y no dañino. Incluso si hay algún imprevisto en la ceremonia de la boda, sigue siendo mi responsabilidad. ¿Qué razón tienes para negarte? Lo siento, Xia Qingyue cerró los ojos lentamente. Te he decepcionado. Nadie sabía lo que estaba pensando. Qingyue. Tú, ya es suficiente, Buya. Yoebuya todavía quería decir algo, pero fue interrumpido por la suave voz de Yoebugou. Si ella no está dispuesta, no la fuerces. Una frase suave hizo que Yoebuya se tragara las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Dejó escapar un suave suspiro y dijo, Qingyue, piensa detenidamente en lo que dije hoy. Es solo que no te queda mucho tiempo para pensar en ello. ¿Qué quieres decir? Xia Qingyue miró hacia arriba. Porque no me queda mucho tiempo, dijo Yoebuya con indiferencia. Según la profecía de los cielos, definitivamente moriré dentro de 5 años. Quería decirle a Xia Qingyue que a su madre no le quedaba mucho tiempo, pero como podía decir palabras tan crueles frente a Yoebugou, las cejas de Xia Qingyue se fruncieron levemente. Mayor, como emperador dios de la luna, ¿cómo puedes creer a la ligera esto así llamado? Sé lo que estás tratando de decir, la interrumpió Yoebuya, su voz se volvió suave y sin prisas. Pero, esa es la profecía de los cielos. Dobló las rodillas y se arrodilló a medias al lado de Yoebugou. Una bola de cálida luz de luna envolvió su cuerpo. Bugou, descansa bien. Vendré a verte de nuevo mañana. Yoebugou lo miró y dijo en voz baja, tienes muchas cosas que hacer, así que no necesitas venir tan a menudo. En cambio, Yoebuya sonrió levemente.
Sus dedos acariciaron suavemente el rostro de Yue-Bu-Go, sus movimientos eran tan suaves que era como si fuera un jade cálido que se rompería al contacto. Después de eso, se puso de pie y se alejó lentamente. Xia Qingyue envió a Yue-Buya con los ojos. Se acercó a su madre y gentilmente dijo, «Madre, ¿ese también es tu deseo?» Yue-Bu-Go tomó la mano de su hija, su voz tranquila con un poco de debilidad, «No poder casarme con él es de hecho el arrepentimiento de mi vida. Es solo que...» La figura de Xia Hongyi pasó por delante de sus ojos, y su corazón se sintió como si estuviera siendo perforado por agujas. El dolor atravesó su alma y sonrió mientras negaba con la cabeza, «Pase lo que pase, está bien. Qingyue, eres mi hija, así que espero que puedas vivir la vida que deseas tanto como quieras. Pase lo que pase, mientras no esté dispuesta, no tiene que forzarse». Los labios de Xia Qingyue se movieron ligeramente, pero no dijo nada. «Hablando de eso, tus sentimientos hacia ese niño llamado Yun Che», la mirada de Yue-Bu-Go y la sonrisa en la esquina de sus labios se volvieron gentiles. «Es mucho más de lo que ha descrito». Ligeramente sorprendida, Xia Qingyue dijo de una manera un poco distraída, «Aunque somos marido y mujer, nunca hemos sido realmente marido y mujer. Después de casarnos, nos separamos. Rara vez nos reuníamos, entonces, ¿cómo podríamos ser dignos de la palabra amor profundo? Es solo que cuando se trata de él», Xia Qingyue negó suavemente con la cabeza, «aunque ya no está en este mundo, todavía es difícil aceptarlo». Mirando a los ojos de su hija, el corazón de Yue-Bu-Go se llenó de lástima. Aunque ese niño fue envidiado por los cielos, tener a alguien en tu vida por quien estás dispuesto a hacerlo, ¿no es también una especie de fortuna para él y para ti? Ella no continuó mencionando a Yun Che y en su lugar dijo, «Es solo que debes entender lo afortunado y desastroso que es para ti poseer el cuerpo exquisito y el corazón de cristal glaseado. En este reino de Dios que está lleno de ambición y peligro, si confías únicamente en tu propio cultivo, no sé cuándo podrás salir de aquí». Xia Qingyue levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de confusión. Sin saberlo, han pasado tantos años. A lo largo de los años, además de pasar tiempo con su madre, pasó el 20% de su tiempo leyendo pergaminos antiguos para aprender sobre el reino de Dios y usó un 80% para el cultivo. Un poco. «Quiero salir y echar un vistazo». «Por supuesto que no». Yue-Bu-Go negó con la cabeza con una leve sonrisa. Además, él mismo instaló la barrera alrededor de la entrada. Solo aquellos con su línea de sangre directa pueden entrar y salir. La razón por la que lo selló así es también por su propia seguridad. «Entiendo». Hablando de eso, la voz de Yue-Bu-Go de repente se volvió más suave y su mirada también se volvió algo fugaz. «Hoy es el cumpleaños de tu padre». Los labios de Xia Qingyue se separaron ligeramente mientras murmuraba suavemente, «El cumpleaños del padre». Se dio cuenta de que no podía recordar el cumpleaños de su padre. Quizás porque había hablado durante demasiado tiempo, el aura de Yue-Bu-Go comenzó a debilitarse un poco. Xia Qingyue rápidamente volvió a sus sentidos. Sostuvo el hombro de su madre y la recostó suavemente. «Madre, primero debes descansar». Respondió Yue-Bu-Go en voz baja y cerró los ojos. Después de un rato, ya se había quedado dormida. Después de proteger silenciosamente a su madre por un tiempo, se puso de pie y caminó hacia adelante aturdida. «Xia Hongyi, mi padre». Habían pasado muchos años desde la última vez que se vieron. Desde que entró en el Palacio Inmortal de la Nube Congelada, nunca lo había visitado. Hoy me di cuenta de que nunca me había acordado de su cumpleaños. Estaba profundamente enamorado de mi madre. Miraba el retrato de mi madre y lloraba en silencio. A menudo susurraba su nombre. Después de que mi madre se fue, nunca se volvió a casar. Anhelaba que él y mi madre se reunieran. Esto también fue lo que había perseguido todos esos años atrás. ¿Por qué eran sus recuerdos tan raros y débiles, y solo relacionados con mi madre? Todos estos años en el reino de Dios, recordé el Palacio Inmortal de la Nube Congelada, recordé a Yuanba, recordé el destino de la nación Viento Azul. ¿Por qué? Nunca lo recordé. Incluso en la medida en que su rostro estaba realmente tan borroso. Claramente me crió durante 16 años. En cuanto a los 16 años de crianza, en sus recuerdos y alma, era tan débil que parecía que nunca había sucedido antes. ¿Soy una persona tan fría? Caminó aturdida y sin saberlo llegó a la entrada de este pequeño mundo. La barrera de color púrpura claro exudaba una luz suave pero resistente. Mirando la barrera de la que nunca podía salir, extendió la palma de la mano y la tocó. Sin la obstrucción esperada y el sonido metálico, su palma pasó sin ninguna obstrucción. Xia Qingyue lo miró sin comprender durante mucho tiempo antes de retirar lentamente la mano. De repente, se dio la vuelta y voló de regreso a donde estaba su madre. Yue-Bu-Go todavía dormía profundamente. En la hierba, no lejos de ella, estaba el charco de sangre que Yue-Buya había escupido. Un inexplicable latido salvaje salió de su corazón. Xia Qingyue estiró un dedo y una gota de sangre se filtró de la punta de su dedo. Una brisna de energía profunda sacó las manchas de sangre de Yue-Buya en el suelo y se condensó en una gota de sangre del mismo tamaño. Una energía profunda fluyó y las pupilas de Xia Qingyue perdieron color gradualmente. Dos perlas de sangre se tocaron lentamente en el aire y se fusionaron a la perfección.